Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua, Gato Extra, Gato de domingo, Gato 19 de julio. Acabamos de vivir las efemérides fundamentales. O sea, Navas de Tolosa el 16, Bailén el 17 y el 18 lo que pasó. Que luego, por cierto, entraremos a fondo en la cuestión con Fernando Paz, Carlos Esteban y Pedro Fernández Barbadillo. ¿Por qué fracasó la República? Bueno, pues a eso vamos a contestar. Pero en este primer tramo del Gato Extra, del Gato Premium, toca el Premium por antonomasia. El Premium, iba a decir el Premium gordo, no, se enfadará, que es don Julio Ariza. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Pues encantado de verte aquí en domingo, como que si hubiera otra cosa que hacer. La verdad es que está muy bien. Está muy bien esto de trabajar. ¿Verdad? ¿Sabes lo que decía San Pablo? El que no trabaje, que no coma. Yo me acuerdo lo que decía Luis Aguilé. Más bien. Es una lata. Ahí estamos. Pero, en fin. Le tuvimos en un programa de radio maravilloso. Ah, sí. Nada, un tío fantástico. Mira, hace muchos años, no sé si tú lo recuerdas, pero hacíamos un programa de radio. En Radio Intereconomía se llamaba Más se perdió en Cuba. Hombre, no solo lo recuerdo, sino que estuve varias veces invitado. Aquel programa claro. Era un programa... Era fantástico. Todavía hay personas sí. que me paran por la calle y recuerdan aquel programa de radio. Era maravilloso. Bueno, pues en ese programa vino 2 veces a cantar en directo con nosotros Luis Aguilé, que era un verdadero caballero, un tipo educadísimo, sí, encantador, amable, con una voz muy limpia, muy... Y que fuera del escenario nunca llevaba esas corbatas. Eso lo reservaba para él, en fin. Pero Julio Ariza venido en domingo porque tenía que vender los libros de Ana Catalina Emmerich, que si no, no hubiera venido. No. Hubiera venido de todas las maneras. Lo que pasa es que vender estos libros a nuestros espectadores para mí es una pasión, porque son fantásticos. Y como sé que algunos espectadores se fían de mi criterio en algunas cosas, por ejemplo, los que han probado los espárragos de Perón saben que no tenemos mal criterio en los espárragos de Perón. Los que han probado el jamón de Navarre Tinto saben que ese jamón está muy rico. El rosado de Viteras. Los que han probado el vino de Viteras, de los asturianos amigos nuestros, pues saben que los consejos que les damos cuando van a cenar al Iyumbe o van a Casa Rafa o van a Portonovo, saben que son buena gente y además que se come muy bien, que se está muy bien y que son gente muy agradable. Entonces, en el tema, ese sería el tema gastronómico y procuramos no engañarles. O los tomates de paso doble, ¿no? Los del ejido, que es una cosa que la gente nos llaman para decirnos, hemos descubierto los tomates de nuestra vida y además encima duran todo el año, ¿no? Bueno, pues además del corpore sano, la mensana. Mensana. Y estos libros son una delicia intelectual, y una delicia histórica y además un recrearse en los contenidos profundos de unos detalles que los evangelistas no nos dieron, pero que estaban ahí. Dice que cuando había las bodas de Caná, pues pasaban cosas, ¿no? Por ejemplo, que el novio le pide en un momento determinado a Jesús que quiere charlar con él un rato, y está esa conversación, ¿no? O Salomé baila frente a Herodías y te cuenta, te describe hasta cómo era ese vestido con el que baila Salomé, ¿no? O qué abalorios llevaba, o cómo era la carpintería de San José, o cómo era la casa de la Virgen. Y te describe los detalles más pequeños y, claro, te va metiendo en esa historia maravillosa y dices, bueno, esto no existe, ¿no? Es que no existe en el mundo, no. Te cuenta cómo era el paraíso terrenal, cómo salen Adán y Eva de allí. Entonces lo vas leyendo y es... Bueno, tú lo sabes. Sí, señor. Así que de verdad que es altamente aconsejable. Es una lectura fantástica. Y además, ¿sabes qué pasa? En el 19, sobre todo, se crea un género de literatura espiritual muy interesante, pero frecuentemente ñoña, que te echa un poco para atrás, porque está escrita de tal forma, tan retorcida, tan no sé qué, que esto no, es de una espontaneidad y de una sencillez fantástica. Sí, está escrito como... Así que, de verdad, lo de Ana Catalina Emmerich, y si todavía no le hemos convencido, llame y se lo cuentan. 91617-464. Y además para hacer un regalo, es un regalo maravilloso. Uno de los mejores regalos que puede usted hacer, estos 5 tomos, que además están a un precio formidable. Sí, señor. Y además no cobramos el 3%, no como otro que usted sabe. Luego hablaremos de eso. Sí, vamos ya. De los que cobraban el 3, el 5, el 7... Vamos a empezar por otro asunto que no es el del 3%, porque sin duda la noticia de la semana, por lo ruidoso, claro, ha sido que por fin, después de ni se sabe los años, sabiendo aquí hasta el color de los calcetines de la novia de Jordi Pujol Ferrusola, ¿verdad? Por fin, el juez de la Mata dice que adelante y se acabó. Iba a decir que salía a levantar la cabeza, igual también lo ha hecho,
y al banquillo como organización criminal nada menos, desde luego. Pero antes de eso, yo quería hablar de la cuestión Dina. ¿Por qué? Porque aquí es verdad que va pasando una cosa detrás de otra y se van quedando las otras como sepultadas, ¿no? Y no, del caso Dina Iglesias, entonces borramos el titular y metemos el otro titular, hay que hablar, porque es que es el caso Fiscalía. Usted sabe que la Fiscalía acaba de archivar, por así decir, la investigación sobre el fiscal anticorrupción Stampa, porque no ve nada malo en sus relaciones con la abogada podemita Marta Flor. ¿Por qué? Pues porque la abogada podemita Marta Flor en otros chats se desdice de lo que dijo, dice, si yo no quería decir eso, di a entender lo que no había y no sé qué. En fin, es un poco lo del chiste de esto es lo que parece, la verdad, pero bueno, esto fue la primera denuncia, porque es que luego hemos averiguado más cosas que no han suscitado denuncia, al menos no denuncias sobre las que ya ha pronunciado nadie. El hecho es que la Fiscalía no quiere volver a abrir la cuestión. Y ahora mismo lo que tenemos en la mesa, atentos, es lo siguiente, y don Julio me corregirá si me equivoco. Uno, la constatación de que Podemos, Pablo Iglesias, a sabiendas, porque los abogados de Podemos lo dijeron, mintió presentando como robo de una tarjeta de móvil lo que no fue robo de una tarjeta de móvil. Dos, la constatación, porque los abogados, unos y otros de Podemos, lo cuentan, la constatación de que los abogados de Podemos se pusieron de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción a iniciativa de esta para elaborar una estrategia procesal común y colársela al juez. Lo cual en fin, también es malo, pero malo. Y en tercer lugar, también la constatación de que esa colaboración se tradujo en unas diligencias concretas que pidieron los fiscales anticorrupción a los abogados de Podemos que presentaran y que presentaron, aunque luego el tema fuera por otro asunto. Y por último, además, la constatación, ya que el juez tendrá, me imagino, que reconfirmar como vaya a Gales, de que Pablo Iglesias o destruyó una prueba o la dio destruida después de tenerla en su poder, que es la famosa tarjeta. Bueno, todo esto lo pones en fila y la pregunta es, ¿cómo es que ese hombre todavía está en la vicepresidencia del gobierno? Y la fiscal general del Estado no ha salido a decir algo, o este fiscal que está usted viendo en sus pantallas, que es el señor Ironman. En este caso, con esas puñetas en la toga, el almirante Ironman. Bueno, o sea, es que lo cojas por donde lo cojas. Hemos comentado aquí muchas veces, José Javier, que el listón de la dimisión en este país se ha puesto tan alto que puedes casi hacer lo que quieras, sí, que no te vas a ver obligado a dimitir. Eso tiene mucho que ver con cómo nos miran en Europa. Porque claro, en Europa, ahora que les vamos a pedir dinero, que en realidad se lo pedimos al Banco Central Europeo, que se lo pide a su vez a los mercados, en Europa toman nota de las cosas que hace cada país. Es decir, no es irrelevante cómo gobiernas el país. No es irrelevante el déficit público, es muy relevante para dejarte dinero. Hombre, pues sí. Pero es muy relevante la seguridad jurídica, es muy relevante el comportamiento de las instituciones, el que funcione la justicia. Fíjate cómo Europa penalizó a Polonia, por ejemplo, con una forma de entender la justicia y los nombramientos de los jueces que es muchísimo más garantista que la que hay aquí en este momento en España. Ciertamente. Es decir, ningún país europeo se hubiera permitido el lujo de colocar como fiscal general del Estado a una mujer que había sido ministra de Justicia 5 días antes o 15 días antes y que además de la que se había conocido unas conversaciones que ponen muy en entredicho su neutralidad, ponen muy en entredicho su calidad como jurista, como fiscal, como juez, como persona. Es decir, y todo eso ocurre en un país donde prácticamente hagas lo que hagas, no te planteas dimitir. Pero fíjate que Pablo Iglesias en este momento es un señor que ha demolido su propio partido, que lo está llevando casi a la inexistencia. Esta mañana no sé quién decía, y la verdad es que me sorprendió la apreciación, porque es la típica evidencia en la que no caemos. En realidad no hay partido. Hay los inscritos que nadie sabe exactamente quiénes son, y Luca Constantini ha publicado cosas, por cierto, sobre, en fin, la cualidad de esos inscritos, y Pablo Iglesias. O si usted quiere, el cogollito Iglesias, Montero y demás. Partido no hay. Hay dos realidades allí, una es Pablo Iglesias y otra Calvente. Sí. Calvente, que es quien es capaz en este momento, sería capaz de desmontar a Pablo Iglesias pieza a pieza.
porque ha sido testigo de todas las chapuzas, entre comillas, por no calificarlas de otra manera, que han hecho el dúo Iglesias-Montero. Entonces, se han hecho cosas que la ley de partidos políticos simplemente no prevé y no permite. Entonces, ahí siguen. Es decir, como tú dices, sigue de vicepresidente del gobierno un señor que ya está demostrado, archidemostrado, que ha mentido en sede judicial. Yo por favor, le ruego que lea usted ese titular, porque no es en absoluto, es simplemente una descripción objetiva de los hechos constatados en un tribunal. Podemos manipuló pruebas, lo sabemos por la cuestión de la tarjeta, y pactó con la Fiscalía Anticorrupción un montaje político, lo sabemos por los chats intercambiados entre el aparato jurídico de Podemos y la Fiscalía Anticorrupción. Es una enormidad, solo con enunciarlo. Y no Pero es que nada. en plena pandemia, José Javier, Pedro Sánchez, que es el gran responsable de todo esto, no lo olvidemos, es decir, todo esto ocurre porque Pedro Sánchez quiere que ocurra como presidente del gobierno. En plena pandemia se nombra a este vicepresidente tercero o cuarto, ya no sé qué es, o segundo del gobierno, se le nombra uno de los miembros de la Comisión de Control del Centro Nacional de Inteligencia. Sí. Y además se le garantiza ese nombramiento por decreto. Un decreto que no iba dirigido justamente a eso, sino que iba dirigido al Estado, a hacer el estado de alarma para controlar una pandemia. Bueno, en ese marco se coloca un señor del que ahora sabemos que tenía como asesora, como ayudante directa, cuando él era eurodiputado, en el año 2015, tenía como asesora a una mujer que había tenido y tenía probablemente todavía relación directa con los servicios secretos marroquíes. Su propio padre había sido, como dice Diego Camacho, había sido el jefe de los servicios secretos de Mohamed VI en Marruecos, en Tánger concretamente. Y ella misma estaba vinculada a los servicios secretos marroquíes. Y esa es la persona a la que elige Pablo Iglesias para desarrollar ese trabajo. Yo tengo escrito que, curiosamente, a partir del momento en que Dina se incorpora al equipo directísimo de Pablo Iglesias, las relaciones de Podemos y luego del gobierno, cuando él ocupa la presidencia la vicepresidencia del gobierno, con los saharauis, cambia radicalmente, se da la vuelta a 180 grados, hasta el punto de que llegan a cerrar el consulado que ha existido en Madrid desde hace 40 años, que servía para expedir los certificados a los 12.000 ciudadanos saharauis que tienen nacionalidad española. ¿Tú no te acuerdas hace poco, cuando una alta personalidad, creo recordar que una mujer del mundo saharaui va a ver a un funcionario de los izquierda, que Izquierda Unida ha metido ahora en la administración, tuvo que salir el gobierno a pedir perdón y a darse golpes de pecho? Es que claro, es que hay que recordar las cosas como son. Del Sáhara habló el otro día Fernando Paz en la inmensa minoría. Es una vergüenza nacional, la cojas como la cojas, vamos. Del Sáhara sabemos muy poco ya los españoles. Probablemente haya muchos españoles que ni siquiera saben que existe el Sáhara. Entonces, por contarles contarles los problemas del Sáhara a quien no sabe que existe el Sáhara, pues resulta un poco cómico. Pero bueno, el Sáhara es una pieza estratégica para Marruecos. Descomunal. Correcto. De una importancia extraordinaria. Y el gobierno español, a partir de la presencia de Iglesias, ha dado un giro copernicano a su relación con el pueblo saharaui, a quien de izquierda, vamos, tú lo sabes muy bien, tradicionalmente había mimado, defendido, cuidado. Bueno, pues ahora todo lo contrario. Los han dejado colgados de la brocha. ¿Tiene algo que ver la pertenencia a los servicios secretos marroquíes de Dina Busselham y su relación con Pablo Iglesias con este cambio de posición? ¿Puede justificar la izquierda este cambio de posición sin la existencia de Dina Busselham? Y si puede justificarlo, ¿por qué no lo hace? Que lo justifique, claro. Que lo justifique, que lo explique, ha cambiado, ¿no? Porque ahora de repente los saharauis son mala gente. Claro. Y luego En fin. estamos pendientes de que una empresa de Gales le diga al juez García Castellón si efectivamente esa tarjeta fue destruida y por quién fue destruida. Es decir, si nos encontramos con que el vicepresidente del gobierno ha mentido en sede judicial, modifica su posición, que ya no es la de víctima, sino que pasa a ser imputado, nos vamos a encontrar con un vicepresidente del gobierno que tiene una causa en el Tribunal Supremo que se va a ver obligado, al menos teóricamente, a pedir el suplicatorio al Congreso de los Diputados. Entonces, junto a eso tienes al abogado de la formación
que resulta que tiene puesta en un juzgado de Santa Coloma de Farners, le tiene puesta una querella a Podemos. Realmente. Tenemos a ese mismo abogado que ya ha explicado que ha habido irregularidades muy importantes en el tema de la gestión de las listas de los famosos inscritos sí. y de las diversas elecciones internas que han hecho los de Podemos, que según Calvente parece que han sido manipuladas, lo cual es un delito. Ya ha habido dos insurrecciones, ¿no? Una en muy grave. La Rioja y otra no me acuerdo dónde, de gente Claro, de Podemos y tal. claro. Sí. Y luego, pues, claro, la propia posición de Podemos en el gobierno está completamente desacreditada por dos razones. Una, por la gestión que ha hecho el vicepresidente, que se había hecho cargo y había asumido la responsabilidad de las residencias de mayores, donde se ha producido el mayor descalabro de todos en la gestión de la pandemia, y él había asumido esa responsabilidad, oiga, a casa. ¿Y qué quieres que te diga? Es que después de este resultado electoral va a tener que explicar el señor Iglesias a los propios, les va a tener que decir, oye, ¿he hecho algo bien? Porque claro, desde que me compré la casa de Galapagar, es que todo se ha ido a la porra. Hasta la propia amiga de Irene Montero le tuvo que salir a decir, Beatriz Jimeno, le tuvo que salir a decir a Pablo Iglesias que era, que era un machista. Un machirulo. Siempre le quedaron Luis Octavio. Pero, Luis Octavio es el teniente de la Guardia Civil. Pero fíjate que este sería el tema clave del análisis político de toda esta semana que acabamos de pasar, y sin embargo, todo eso ha sido opacado, oscurecido por los grandes medios por dos temas. Uno, rey emérito. Dos, funeral de Estado, que no ha sido tal, sino que ha sido una ceremonia más bien masónica, de tintes masónicos, en la que ha oficiado una especie de gran maestre. Isabel Díaz Ayuso muy complicado lo ha definido de como una ceremonia de la ONU en torno a un pebetero. Está bien. Sí, es que lo de los pebeteros ya, siempre el fuego, ¿no? Ahí, en fin. ¿Sabe usted lo que quiere decir pebeta en lunfardo? ¿En Argentina? No se lo voy a contar. No se lo voy a contar por la hora que es, porque, bueno, dentro de un rato igual se lo cuento, cuando sea un poquito más tarde. Segunda noticia de la semana, importantísima. Bueno, importantísima porque tiene de culminación el asunto Pujol. Claro, llega ahora. En esta casa, lo recordamos otra noche con Horcajo, llevamos años dándole candela al asunto. Horcajo en particular, porque Horcajo todavía estaba en pantalón corto cuando empezó a estudiar el asunto Pujol. Luego llegó a esta casa ya con pantalón largo y siguió dándole al asunto Pujol. Y aquí nosotros hemos contado de todo lo que iba pasando. Y nos han llamado. Vamos. Bueno, aquí fíjate, José Javier, si me permites, que hace ya por lo menos 2 años, y esto lo tenemos en nuestros archivos, en la redacción abierta, yo recuerdo cómo expliqué que una parte muy importante de las cosas que estaban pasando, y sobre todo que habían pasado en Cataluña, tenían que ver con la connivencia de intereses entre Felipe González, Juan Carlos I y Pujol Ferrusola. O Pujol y Soleil. Pujol y Soleil. Exactamente. Y entonces muchos espectadores, recuerdo, que nos escribieron diciéndonos, pero ¿cómo es posible que os metáis con el rey, que digáis estas cosas? Nosotros estábamos en ese momento poniendo sobre la mesa un asunto que era muy sencillo, y era que Juan Carlos I, rey de España, estaba utilizando, junto con los Albertos, con el señor Correa y con el señor Pujol, el mismo abogado, Dante Canónica, y el mismo intermediario financiero que se llama Gianfranco Arturo Fasana. Y decíamos, hombre, eso no está bien. Eso no está bien. Queda feo. Esa connivencia de intereses económicos entre Juan Carlos I, rey de España, y Jordi Pujol, puede ser que haya permitido y propiciado que Jordi Pujol durante todos estos años, en la práctica, haya hecho en Cataluña lo que le ha dado la gana. Porque en el momento en que deja de hacer lo que le da la gana y le llevan al Parlamento de Cataluña, dice aquello de... De los nidos. ¿Cómo era? Usted, claro. ¿Cómo era? Oiga, es que si cau el niu, caurà l'arbre, ¿eh? Bueno, lo que no sabía Pujol es que el árbol podía caer. Y el árbol, que es Juan Carlos, ha caído. Y al caer el árbol,
Ahora caen todos los nidos, José Javier, y uno de los nidos más importantes y más gordos, nido de cigüeña, con 7 huevos y 25 imputados, porque allí está hasta un consejero de Telefónica, Carlos Vilarrubí. Están los Sumarroca, los empresarios efectivamente, por antonomasia de Cataluña. Los Sumarroca están imputados. Es decir, vas a encontrarte con un banquillo que vas a flipar. La oligarquía catalana desde los tiempos de la ciudad de los prodigios de Mendoza. Cuando veas esa foto, 7 hijos, padre y madre, y toda la burguesía industrial, financiera catalana sentada ahí, vas a entender qué ha pasado y por qué hoy manda Junqueras, por qué hoy mandan Puigdemont. ¿Por qué? Porque eso ha sido un proceso, es decir, yo le perdono menos a Juan Carlos lo que ha pasado en Cataluña con su connivencia. Que sus cosas de dinero con Corina, pero sí, absolutamente, sí, porque ahí eso ha tenido unas consecuencias de Estado que él no ha sido capaz de medir. Y ahí no se portó Juan Carlos como un hombre de Estado, y hay que decirlo tal cual. Fíjate, en otras muchas cosas sí, pero en esto no. Toda su connivencia con la oligarquía vasca y con la oligarquía catalana nos ha conducido a deshacer el país que él heredó, que por cierto lo heredó como rey. Y ha sido una irresponsabilidad absoluta. Y nosotros nunca hemos puesto en cuestión a la corona española, como no podríamos en cuestión el papado por el comportamiento de los Borgia. No. Qué susto. No, lo que decimos es simplemente que no se puede entender la historia de lo que ha hecho el nacionalismo en Cataluña en los últimos 40 años sin comprender que había una fusión de intereses entre Felipe González, Juan Carlos y Pujol. Y la prueba es que cuando se publica hace 15 días que el viaje de novios de Leticia Ortiz y Felipe VI, que tienen la desgraciadísima idea de irse por el mundo a unas islas de no sé dónde para instalarse en los hoteles como el señor y la señora Smith. Ese viaje es pagado a medias por Juan Carlos y por el armador Cusí, muy cercano a Juan Carlos desde todos los puntos de vista. Muy cercano, muy cercano. Bueno, pues ese viaje lo paga el armador Cusí al príncipe heredero de España, que se aloja en los hoteles como el señor Smith. O sea, que imagínate al heredero de la corona inglesa alojándose como el señor Pérez. El señor García. O el señor García. Bueno, pues ese viaje lo paga a través de una empresa que gestiona un abogado catalán que se llama Vilalta. Y ese Xavier Vilalta tiene un montón de sociedades también y gestiona de los señores Pujol y Soleil y Pujol Ferrusola. Entonces tú dices, vamos a ver, primero, ¿qué está ocurriendo en este estado para que el asunto Pujol, ¿cuántos años llevan investigados los Pujol? Yo he perdido la cuenta ya. No sé, 8, 7, 9, ya no lo sabemos. Es decir, las instrucciones duran una eternidad. Cuando el personaje al final resulta inocente, eso es una canallada, porque has tenido a una persona inmovilizada, bloqueada, destruida en su patrimonio y en su capacidad profesional y en su vida personal. Y lo puedes tener 10 años, te da lo mismo. Te da lo mismo, como Baltasar Garzón tuvo a Miguel Durán en el caso famoso de Telecinco, que acabó en nada, como han tenido a Sandro Rosell, como tienen ahora al propio comisario Villarejo, desde hace 3 años y medio, como tienen a Paco Correa, como tienen a Eduardo Zaplana investigándole desde hace 7 años. Y el Senado aprueba la semana pasada, o esta semana, creo que ha sido esta semana, que las instrucciones empiecen todas desde cero. O sea, que puedes tener a un tío 9 años más. Pero vamos a ver en qué cabeza cabe. En esas cabezas. Eso no es justicia, hombre. No, es control. Eso es simplemente la justicia como un método de control. Y de tortura psicológica y de, por supuesto, para tus intereses políticos. Hay que hacer una pausa. Vamos a hacerla. Antes, hablando de inocentes, ¿usted se acuerda del asunto del juez Ferrín Calamita, aquel juez de Murcia que a 2 lesbianas que pedían adoptar una niña les pidió un examen psicológico para ver si eran capaces de adoptar, que le montaron una campaña de destrucción personal brutal, que le echaron de la carrera judicial, que no le defendió nadie, en esta casa sí, nadie más? Bueno, que sepa usted que las lesbianas, que se divorciaron hace tiempo, acaban de entregar a la niña a servicios sociales. Es decir, él tenía razón. Ahora a él quien le devuelve todo lo que le han quitado. ¡Qué horror! Pausa para la publi y a la vuelta. Ahora hablamos de Ferrín Calamita.
Estamos de vuelta en este gato. Nos queda muy poquito tiempo antes de empezar el gran debate sobre el camino al 18 de julio. Así que vamos a seguir apurando las cuestiones de la actualidad. Pero el asunto de Ferrín Calamita, que contábamos el otro día en el gato, me parece que es muy importante. Es decir, a este hombre se le destruye por razones ideológicas. Pero se le destruye, se le destruye. Es un juez al que le echan y no le defiende nadie. El PSOE era el PSOE de Zapatero, pero es que el PP tampoco movió un dedo, más bien al revés. Y ahora aquellas mujeres a las que Ferrín Calamita les pidió un examen psicológico para adoptar, y que fue lo que motivó la enorme campaña contra él, y que por supuesto ya se adoptaron, esas mujeres se separan y entregan a la niña a la que han adoptado a servicios sociales, la quitan de encima. Bueno, es que mira, me trae tantos recuerdos y además siento tristeza y orgullo. Orgullo porque fuimos, para los espectadores que siguen este programa desde hace ya 10, 12 años, recordar el caso Ferrín Calamita no les costará, porque fue muy especial. Nosotros fuimos, de nuevo, el único medio de comunicación que se hizo cargo del juez, que lo trajo a sus programas, que incluso llegamos a contratarle para poder ayudarle económicamente. Esto lo digo con orgullo, porque hace ya muchísimos años, y nunca lo había comentado, pero a aquel hombre le ayudamos de todas las maneras, porque aquel era un hombre roto, era un juez justo, al que habían destrozado, y todos los medios de comunicación, casi sin excepción, se le echaron encima a José Javier. Sí, era de llorar cuando le veías, además un hombre bueno, con un montón de chavales pequeños. Le destruyeron como persona, y todo porque el lobby LGTB, que se comportan como lobos en manada y van a destrozar a la gente, y a la gente buena y a la gente justa, a este hombre lo destruyeron, al juez Ferrín Calamita. Es verdaderamente repugnante recordar el comportamiento, y recordar el comportamiento no de los sino de los medios de comunicación que lo juzgaron y lo fusilaron sin escucharle. Incluidos los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal, y yo entonces estaba allí. Y era muy complicado defender a Ferrín Calamita dentro de la COPE. Era una cosa alucinante. No fuera a parecer que estabas crispando como un fascista. O sea, es de locura todo. Me gustaría buscar en nuestros archivos, si podemos, porque hay muchas presencias del juez Ferrín Calamita en esta casa, porque yo espero, además me gustaría en el futuro volver a conectar con él, por lo menos para que nos cuente cómo ha devenido su vida en estos años, pero me siento el orgullo de haber defendido una causa justa, como tantas veces esta casa, y gracias a todos ustedes pudimos defender a un hombre bueno, como yo creo que es una de las obligaciones de un medio de comunicación, que es contar la verdad en los temas donde se disputa una cuestión de justicia profunda, ¿no? De justicia de la de verdad, ¿no? Y además hacerlo sobre la marcha, no en 9 años de instrucción, sino, oiga, ¿qué le ha pasado a usted? Y era puramente racional, además, en la situación. Es decir, que Ferrín Calamita es verdad que estaba obrando conforme a sus convicciones, pero lo que él pedía era objetivamente racional. Es decir, estas dos mujeres están en condiciones psicológicas de hacerse cargo de la vida de una niña, que es lo que él preguntó. Ni siquiera le dejaron hacer el informe. Es que antes de que hubiera informe le echaron, con una campaña brutal, le llamaron de todo. Bueno, yo lo voy a repetir todo el tiempo que haga falta, como lo hicimos el viernes. Estas tías se han quitado de encima a la niña y se la han dado a servicios sociales. Por favor. Y el fiscal Estampa sigue sin ser apartado de la Fiscalía Anticorrupción. Eso es, bueno, ese es el funcionamiento de la justicia. Ha sido respaldado, en fin. Es uno de los asuntos que más preocupación debe traer a cualquier ciudadano normal de este país. Porque si no te quedan los tribunales, estás perdido. El funcionamiento normal de la justicia, que puede ser utilizada para destruir a un hombre, para destruir a una persona de forma completamente injusta, sin capacidad de defensa. Porque si tienes a la Fiscalía Anticorrupción enfrente, tu capacidad de defensa queda completamente mermada. Estamos hablando de un asunto muy serio en el que alguien despóticamente, injustamente, es capaz de privar de la libertad, de la hacienda, de la vida a personas inocentes. Y que el fiscal Estampa y el fiscal Serrano sigan en esa causa, sigan en la Fiscalía Anticorrupción y no hayan sido al menos cautelarmente apartados. Mientras no se aclare esa situación, resulta bochornoso para el Consejo General
del Poder Judicial, para la Fiscalía General del Estado, para el sistema judicial en su conjunto. Yo voy a decir más, porque claro, Ariza tiene formación jurídica, con lo cual en estas cosas, aunque no es particularmente prudente a la hora de hablar, pero sabe hasta dónde puede llegar, yo no tengo formación jurídica, por tanto soy un inconsciente. Entonces, mientras esto siga así, es inevitable pensar que esos jueces han actuado sabiéndolo sus superiores. Porque si no, no se explica. Si nadie les pide cuentas, si no dicen nada, si ellos no dan explicaciones, si encima sus superiores les protegen, solo cabe colegir que han actuado bajo el amparo de sus superiores. ¿Por razones jurídicas? Evidentemente no. Pues ya está. Y aquí sí que me pararé, de momento, no vaya a ser que acabe esta noche con la lima en el... Bueno, que sí que me sirve para pedirles que llamen al Club de Amigos, que sigan dándose de alta en el Club de Amigos, porque estas cosas que les contamos, que son estrictamente ciertas, solo son posibles si encontramos un respaldo social. Sí. Es decir, en este momento un medio de comunicación como este, que es capaz de explicar estas cosas, no es posible sin un respaldo social. No es posible. Pero es muy posible si lo tiene. Y por tanto, si ustedes simplemente llaman, se dan de alta en este Club de Amigos, hacen posible que sigamos contando esto. Y lo hacen cada uno de ustedes, ¿no? No un grupo de gente, no. Cada uno de ustedes que están viendo estos programas y que se encuentran reflejados en la línea editorial y en las cosas que presentamos, cómo las presentamos y cómo las explicamos. No podemos hacerlo sin ustedes. Nos quedan 5 minutos antes de que lleguen Paz, Esteban y Barbadillo, que están ya pegando golpes en la puerta. Y nos queda en la Aldaba. Sí, con Aldaba, ¿verdad? Sí, señor, la Aldaba. Eso es seguro que la mayor parte de ustedes, que son jovencísimos, no saben lo que es. La cosita esa que había en las puertas, que decías plam, plam, plam. Normalmente de metal, con forma de mano, con forma de caballito, esas cosas. Y que eran caras, por cierto. Simplemente un aro de hierro. También es verdad. Claro. Bueno, no, digo, lo de hombre, hay que contar algo del acto del otro día, del acto, y voy a decir de homenaje no fue, en fin. El acto que organizó el gobierno para homenajearse a sí mismo con el pretexto de un número de muertos que todavía nos ha ocultado. Claro, ese es el tema de fondo. Es decir, el gran tema es que haces un acto de homenaje al que le llamas funeral. Haces un acto de homenaje a unas víctimas que no son, porque te has dejado en la cuneta, nunca mejor dicho, un montón de personas que han fallecido en esa pandemia y que tú ni siquiera has reconocido. Por tanto, es de una falsedad el propio homenaje absoluta. Nosotros no quisimos, simplemente no quisimos retransmitirlo. Y no quisimos retransmitirlo primero por esa razón, que es la fundamental, que es explicarle a la gente que este ha sido el peor gobierno gestionando en términos de número de personas fallecidas por millón de habitantes. Bueno, que vimos el informe de Cambridge el otro día en el Gato, lo hemos visto 2 veces, ¿eh? Sí. Porque es para verlo. Pero es la única el único sitio donde lo verán, el único. La opacidad absoluta en dar la cifra de fallecidos y la cuestión terrible de los sanitarios desprotegidos e infectados y fallecidos, que es también el peor dato del mundo. Entonces, pero seguimos con los medios viendo los datos de Brasil y Trump y Estados Unidos. Bueno, claro, no dan ni los de Polonia, ni los de Hungría, ni los de Eslovaquia, ni los de Chequia. Es una cosa realmente estruendosa el silencio como se ha vivido en la victoria de Duda en Polonia, que de nuevo es presidente de Polonia y que garantiza que la ideología de género no va a formar parte del ideario que se enseñe en los colegios a los niños polacos y que, bendito sea Dios, ojalá esa misma forma de entender la educación viniera a España mañana. Ojalá, porque Duda ha tenido el silencio completo ante su victoria de los medios españoles. Bueno, el funeral no fue tal funeral. El funeral fue simplemente pues una ceremonia que recordaba mucho algunos ritos masónicos. Hay fotografías en las redes que efectivamente la disposición de las sillas, etcétera, etcétera. Y nosotros digo que la segunda razón, que también es muy importante, es que pensamos que cuando una persona fallece, mira, puedes tirar su estatua, puedes escribir un libro contra él, puedes lo que quieras. Pero eso no le hace ningún daño ni ningún bien, nada. Sin embargo, una oración lo puede llevar al cielo. Una oración le puede dar la vida eterna. Entonces nosotros somos partidarios de que
por las víctimas, por los fallecidos, lo mejor que podemos hacer los españoles, y ojalá hubiera muchos elevando una oración por el alma de todos los que han muerto. Y además te diré, y por todas aquellas familias que han visto cómo morían sus seres queridos, que todavía están aquí, y que siguen lamentando haber visto morir a sus familiares de esa manera. Yo creo que esas son las dos grandes razones por las que no dimos esa ceremonia, que nos pareció simple y llanamente completamente inoportuna y vacía de contenido. Durante el minuto de silencio que se tributó en este homenaje, las cámaras de Televisión Espantosa, que eran las que tienen la señal institucional, retrataron solo a los políticos. Familia real incluida, pero solo a los políticos, lo cual da un poco la medida de cuál era el auténtico espíritu de este homenaje. Otra cosa es el debate sobre si Vox debía estar o no, que esto es para debatirlo y ahora no da tiempo porque nos quedan 2 minutos y ya está Barbadillo pegándole a la puerta ahí con esa furia que tiene Barbadillo, que es una cosa que parece Gainza. Bueno, yo si hubiera sido el PP tampoco hubiera ido. Ya, es un tema complicado. Cada uno tiene una forma de verlo. Es un tema complicado, pero claro. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, que el PP no se bajó del homenaje, sin embargo lo ha puesto como hoja de perejil. O sea, bien, pues aquí al final la cuestión incluso estuvieron el cardenal Osoro y el secretario de la Conferencia Episcopal. ¿En el acto este? Sí. Ya. Sí, José Javier. Encendiendo al pepetero. No sé lo que encendieron, pero en este acto estuvieron el cardenal Osoro y el secretario de la Conferencia Episcopal. Entonces, bueno, claro, pues probablemente todos ellos tienen razón, José Javier, y nosotros estamos equivocados. Es muy posible, sí, más tratándose de cardenales, como todo el mundo, pues sí. como todo el mundo sabe. Pues bueno, sí. El hecho es que ha sido ya el homenaje, el gobierno es evidente desde que empezó. Creo que esto lo han organizado, si me equivoco, que me escriban un mensaje. Como últimamente nos asaetean a mensajes, los recibimos encantados. Sí, sí. Carmen Calvo y Eduardo Ranz, que es el de la memoria histórica, sí, que lo tiene allí puesto para estas cosas. O sea que, en fin, digamos gente caracterizada. Bien. Ellos esperaban con esto haber cerrado el tema. Ya se tributa el homenaje, se acabó, aquí paz y después gloria, y nos vamos a dedicar a hacer política. Pues un jamón con chorreras, y no, por cierto, de Navarretinto, porque sigue habiendo, y porque en esta ceremonia, por ejemplo, no invitaron a ciertas asociaciones de víctimas, no invitaron a los profesionales de servicios funerarios, es que los dejaron fuera. Es que es una cosa que no tiene nombre, por favor, porque han sido críticos con la cifra oficial. En fin, de verdad. Qué vergüenza, por favor. Pues lo cojas por donde lo cojas. Una verdadera lástima. Y no quiero irme esta noche sin dar 2 recomendaciones gastronómicas para que nuestros espectadores, si tienen oportunidad, las degusten. Un minuto. Una es un buen amigo que se llama Chirón, que tiene un restaurante con una estrella de la guía Michelin en Valdemoro. Ah, mira. Y que flipas. Chirón, C-H-I-R-O-N. Si tienen oportunidad, en internet supongo que tienen todos los datos, vayan a ese restaurante porque es una maravilla y digan que son amigos míos o del club de amigos. 30 segundos para Y un siguiente. Restaurante en Santiago de Compostela, en Ulla, al lado del río Ulla, que se llama Villaverde, que lo regenta un señor que se llama Fernando. Villaverde, Villa, separado, Verde, en Ulla, al ladito, a 10 minutos de Santiago de Compostela, que créanme que vale la pena. Dos sitios deliciosos. Así que, por lo menos les hago esa recomendación gastronómica, que estamos en un mes pues, en el que la gente pues, se mueve un poquito más o va a algún restaurante a comer o a cenar. Chirón en Valdemoro y Villa sí, Verde sí, en Santiago de Compostela. Sí. Siempre hay razones para ir a Santiago de Compostela. Pero no, en Santiago de Compostela, dentro de Santiago, está Pura, que es una señora que cocina como Los Ángeles en el Mesón Lázaro. El Mesón Lázaro en Santiago de Compostela. Basta, porque él ahora se marcha a cenar, pero yo todavía me quedo aquí con Fernando Paz, Barbadillo y Esteban, que están ya tocando la puerta. Don Julio Ariza, ale, a cenar, venga. Nosotros volvemos de inmediato. El camino al 18 de julio. ¿Por qué estalló la República? Lo vemos. Buenas noches de nuevo, estamos de vuelta y vamos a lo anunciado. Vamos a ver, hoy es 19 de julio. Hace 84 años, 84, que son casi 3 generaciones de españoles. Hace 84 años, España estaba ardiendo en guerra civil. 84 años. Y hay quien se empeña en que fuera ayer por la tarde y que todo lo que estaba pasando ayer por la tarde siga pasando hoy y que el país sea el mismo y los actores sean los mismos y por tanto hay que reconstruir todo lo que pasó para
beneficiar a determinadas posiciones de poder, que es lo que estamos viviendo hoy cuando, por ejemplo, Carmen Calvo el otro día explicaba que no habrá democracia mientras no haya verdad y justicia y, por tanto, reparación. ¿Reparación de quién? Bueno, pues vamos a hablar de la guerra civil, puesto que hoy es 19 de julio, vamos a hablar de cómo fue el camino al 18 de julio, vamos a hablar de lo que realmente pasó, que seguramente no hay una sola visión sobre lo que realmente pasó, pero con toda seguridad esas visiones variadas no tienen nada que ver con la que el gobierno nos quiere imponer, porque la realidad siempre es muchísimo más complicada. La historia, ni le cuento, y la de España ya es la repanocha. Para hablar del asunto, lo mejor de lo mejor, don Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pedro Fernández Barbadillo, cuyo libro Eternamente Franco, que aquí tengo, editado por Homo Legens, ha pasado ya de la 4ª edición y que es un magnífico compendio de visiones distintas, como un prisma, ¿verdad?, con muchas caras, sobre la realidad de Franco y del franquismo, desde lo más anecdótico hasta lo más sustancial de esos 40 años que comenzaron precisamente un 18 de julio. A mi izquierda, don Fernando Paz, ¿cómo está usted? Perfectamente. Ya, no me cabe la menor duda, como siempre, que acaba de sacar además otro libro, Guerra Civil Española sin complejos, editado en Secotia Eloaki, que es algo así como un vademecum, o sea, el que va conmigo. Es un manual, que es lo que quiere decir vademecum, es un manual sobre qué pasó durante la Guerra Civil. Y sin libro venimos. Carlos Esteban, muy buenas noches. Efectivamente, sin libro. ¿Cómo estás? Y un servidor que, por cierto, en breve le va a presentar otro libro, no mío, editado por Homo Legens también hace un par de días, sobre las Brigadas Internacionales de Franco. Muy interesante, porque hubo efectivamente muchos voluntarios extranjeros en las filas de Franco durante la Guerra Civil. Pero creo que lo suyo sería que empezáramos por el principio, es decir, vamos a ponerle a esto un orden metódico y vamos a hacernos la primera pregunta, la fundamental, que es por qué se colapsó la Segunda República. Hay que empezar por el principio, efectivamente. El 14 de abril de 1931, después de unas elecciones municipales que ganan los monárquicos, el Estado entrega el poder a los republicanos. Porque fue así, no fue el pueblo con las banderas y tal, no es verdad. Van, entre otros, el director general de la Guardia Civil, Sanjurjo, a ver al Comité Republicano que estaba en la Dirección General de Seguridad esperando a ir a la cárcel y les dice, señores, el poder es suyo. ¿Y quiénes son esos republicanos? Porque no había socialistas, no había comunistas entre esos republicanos. Eran otros los que el 14 de abril del 31 cogen una monarquía que se marcha, que abandona, que deserta y cogen el poder en sus manos Pedro Fernández Barbadillo. Niceto Alcalá Zamora, católico y conservador. Y ministro de Alfonso XIII. Miguel Maura, para la época un superpijo de la época, exactamente igual, hijo católico de un presidente de gobierno, y conservador. Ahí estamos. Alejandro Lerroux, viejo revolucionario reconvertido en probo burgués, y toda esa gente. Esos son los que el 14 del 31 proclaman la República, o mejor dicho, cogen el poder y constituyen la República en España. Bueno, como cuenta Miguel Maura, se suben a unos taxis, van a la Puerta del Sol el 14 de abril y Miguel Maura golpea la puerta de lo que hoy es la Comunidad de Madrid y dice, abran al gobierno de la República. Y los valientes guardias civiles que están custodiando el edificio abren la puerta y se cuadran. Entonces, como sigue contando Miguel Maura, el que sabía cómo funcionaba eso, que eso era el Ministerio de Gobernación, sube al despacho del ministro, ve ahí una serie de teléfonos que le ponen en contacto con los gobiernos civiles de toda España y empieza a dar órdenes. Y al gobernador, que se pone un poco chulo y demás, lo destituye vía telefónica. Y así es como se toma el poder en España. Van en taxi. El único que va en coche del partido, hasta donde yo sé, es Julián Besteiro, que sale de la Casa del Pueblo del PSOE con un joven chofer que se llamaba Santiago Carrillo, por cierto. Y van a la Puerta del Sol. Unos poquitos meses antes, la izquierda había intentado un golpe revolucionario con una sublevación militar en Jaca. Y que fue un auténtico desastre porque no había Fernando Paz izquierda en la calle que realmente quisiera sublevarse por la República. Efectivamente, y además, bueno, hay que decir además que estos republicanos, que en realidad eran republicanos socialistas y catalanistas de izquierda, los que habían formado el Pacto de San Sebastián, que son los mismos que inspiran el golpe de Jaca, por supuesto,
y esto nos sitúa muy bien, yo creo que en el centro de la cuestión, eran sí republicanos, pero en absoluto demócratas, ni era su pretensión instalar, como se ha dicho a veces, una democracia en España, porque la democracia llevaba existiendo, el liberalismo desde 1833, y la democracia, si se entiende por tal el sufragio universal, desde 1890. Es decir, que primero deshagamos ese absurdo de que la República trae la democracia. No, trae otra cosa diferente. Y viene de la mano, efectivamente, de estos tipos que son unos golpistas. Bueno, había ido democracia incluso durante la dictadura, ¿no? Porque hubo elecciones municipales. Hubo elecciones municipales, con lo cual, en fin, y aunque bueno, la Constitución está en suspensión, efectivamente, pero vamos, que no es lo que se ha querido decir de que la democracia la trae la República en absoluto. Y son unos personajes de los cuales pues, alguien tan claramente, de filiación claramente socialista y republicana, recientemente fallecido, como Santos Juliá, afirmaba que tenían clara conciencia de que la República era exclusivamente para los republicanos y de que la República debía gozar de un derecho propio previo a la expresión en las urnas. Por tanto, de lo que se trataba en absoluto era de traer a España una democracia, sino de traer una república. Y eso, a partir de ahí, a partir de que llamemos a las cosas por su nombre y a partir de que tengamos claros los conceptos, se podría empezar de verdad a hablar de lo que fue la Segunda República en España, cosa que hoy, fuera de algunos círculos, no se puede hacer prácticamente. Es muy interesante esto que dice Paz, porque efectivamente para cualquier persona hoy normalmente dice, bueno, República y democracia, pues será lo mismo. No. En México tenemos el ejemplo de la República del PRI, que era una república de hecho autoritaria, por así decir, masonomorfa, ¿verdad? Que dejaba fuera todo lo que no, bueno, fuera hasta el punto del exterminio, como con los cristeros, ¿verdad? Todo lo que no fuera estrictamente la idea revolucionaria, republicana, jacobina, etcétera. Y en España también. Y en diciembre de 1930, si no recuerdo mal, es Azaña quien da unos discursos en el Ateneo de Madrid donde lo deja clarísimo. Azaña, que en aquel momento es un personaje relativamente secundario, relativamente, o sea, tiene su peso, pero relativamente secundario. Y su discurso es el siguiente. España es un cadáver por culpa de la corona, por culpa del ejército y por culpa de la Iglesia. Lo que hace falta es avivar las energías del pueblo y sus brazos musculosos, porque a Azaña siempre, estas cosas siempre le gustaban mucho, ¿verdad? Para hacer una vasta empresa de demoliciones, decía él, que acabara con todo aquello y edificara una España nueva en la que el Azaña se atribuía el papel de Robespierre. Este es un poco el concepto que hay que tener en la cabeza para entender exactamente lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y queda una pregunta pendiente y que es muy importante, y que Carlos Esteban no va a saber responder porque no la sabe nadie. Pero sí que me apetece que un monárquico temperamental como él, ver cómo lo... ¿Qué le pasa a Alfonso XIII? Quiero decir, técnicamente el término es acojone, no hay otro. Pero en realidad lo tiene todo en la mano, o debería. Quiere decir, tiene la oligarquía, o quizá no. Tiene al ejército, o quizá no. Tiene a la iglesia, o quizá no. Tiene a los ayuntamientos, o quizá no. Bueno, tiene el precedente de su abuela también, quiere decir, y sabe conoce al pueblo español. Efectivamente, da la sensación de que una vez... bueno, la verdad es que Alfonso XIII como que traicionó a muchos de los personajes que le habían ayudado. Empezando por Miguel Primo de Rivera. Exactamente, a eso iba. Entonces, bueno, digamos que debió atribuir a los otros esa misma condición suya, ¿no? Y dice, bueno, estos, antes de que me pasen por la piedra, pues yo me largo. Bueno, desde 1789 es normal que los reyes tengan cierto miedo, ¿no? Cierto cuidado. No, hay que recordar que acabamos de vivir la revolución, hacia apenas 20 años atrás, la revolución soviética. Exacto, y uno no quiere acabar en Ekaterimburg. Ahí estamos. Bueno, perdona, es algo que cuenta el conde de Romanones en un pequeño libro de memorias sobre esos días, que él estaba asustado por lo que le pudiese pasar a la familia real y que por eso hace de correveidile entre el Comité Revolucionario y Palacio para salvarles. Romanones estaba tan asustado por lo que pudiera pasar a la familia real que fue corriendo a decir a la familia real, ¿saben ustedes lo que les puede pasar si no se marchan? Claro, es que, joder, como diría el mismo, joven que tropa. Sí. Claro. Bueno, eso le pasa a la monarquía de Alfonso XIII porque jugó a apoyarse en la izquierda dinástica, que era el Partido Liberal. Esto es muy importante, esto que está diciendo Pedro Fernández Barbadillo, porque en aquel momento hay que recordar que toda la obsesión de Alfonso XIII, fundamentalmente movida, entre otros, por Romanones, es relegitimarse, por así decir, amparándose en la izquierda dinástica y en los nacionalistas catalanes. Anda, ¿y aquí me recuerda a mí eso? ¿Verdad? Que en aquel momento son regionalistas nada más. Pues sí, porque los otros eran Macía y tal, que era otra gente.
Y eso es lo que le lleva al absurdo de convocar elecciones el 31 pensando que de ahí tienen que salir unas elecciones generales que nunca llegarían a celebrarse, claro. Claro, realmente era una serie de 3 elecciones seguidas y solo se llegaron a celebrar las municipales. Es verdad que había, aunque esto no significa que se legitime por esa razón la República, de hecho yo creo que la República es legítima, pero por otra razón, por un vacío de poder, básicamente, Sí, claro. no por otra cosa. Pero vamos a ver, en la cita electoral se concentran una serie de elementos dudosos, ninguno de los cuales justifica lo que pasó, pero todos juntos sí lo explican. En las elecciones municipales siempre se vota más a la izquierda. De hecho, cuando a la muerte de Franco, Martín Villa se negó, la izquierda quería que las primeras elecciones fueran municipales, y Martín Villa se negó. Por si acaso. Por si acaso. Dijo, claro. no, porque en las municipales se vota más a la izquierda. No, vamos a unas generales. Tal. Y allí se convocaron unas municipales. Y las municipales las ganan los monárquicos, las gana la derecha, pero es verdad que en el ambiente de la época sí había un cierto sentido de plebiscito. Se acababa de salir de la dictadura de Primo de Rivera. El rey había dejado tirar a Primo de Rivera, bueno, había dejado tirar a Maura, y había dejado tirar realmente a todo lo que tenía, que yo creo que es lo que al final le condena, a todo lo que tenía algún valor de verdad. A todo lo que tenía visión de Estado. Desde Canalejas los va dejando atrás, señor, uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Y eso es lo que acaba matando a Alfonso XIII. Al final no tiene nadie con un mínimo de valor que le defienda. Y cuando Sanjurjo, por toda respuesta, le dice que la Guardia Civil acatará la legalidad constituida, pues Alfonso XIII dice, me tengo que marchar. Claro, porque si ni la Guardia Civil se compromete con lo que hay, cuando Romanones ve que en Guadalajara han perdido, cuando se da una serie de cosas y dice, esto no tiene salida. En realidad sí la tenía. Si cuando uno lee las memorias de los republicanos, de lo que se da cuenta es que no se pueden creer lo que les ha pasado. Sí, eso es lo que también Pío Moa, por cierto. ¿Cómo es eso? ¿Quién decía eso de los Borbones, de que ni aprenden nada ni olvidan nada? Pues eso es perfectamente aplicable. Está muy bien. Pero bueno, a mí me interesaba... Que está perfectamente aplicable a la situación 80 años después. Sí, también es verdad. Me interesaba mucho en este primer tramo ceñir una cosa que, en el sentido de lo que ha hecho Fernando Paz, es decir, lo que se crea el 14 de abril del 31 es una república, por así decir, hemipléjica, por utilizar la fórmula de Ortega. Sobrevenida, también. Sobrevenida, desde luego, pero que en ningún momento tiene la intención de coger al conjunto de la nación en sus manos, pese a lo que los... ¿cómo decir?, padres intelectuales del invento, que eran Ortega, Marañón, Pérez de Ayala y tal, pretendían. La República desde el primer instante se constituye como un poder, eso a la mexicana, el PRI, es decir, quiere excluir a toda la parte no republicana de la sociedad española, que es una parte muy grande. Las conferencias de Azaña que has mencionado parten de que la historia de España está equivocada desde los comuneros. Es decir, los republicanos, o sea, los Azaña y sus amiguetes, Casares, Quiroga, bueno, es que son todo absolutas nulidades que no conocía nadie. Claro, están convencidos de que con los comuneros, con la victoria del emperador, ahí muere la verdadera España, la España liberal, la España abierta, la España progresista, que es con la que enlazan ellos. Es decir, todo lo que está entre los comuneros, entre Villalar y el 14 de abril, está equivocado. El imperio, el descubrimiento de América... Es que es lo que dice Pedro, si no tenía ni puñetera idea de nada. Es que para ellos los comuneros, por culpa de la historiografía liberal del 19, los comuneros eran algo así como el primer bajido, ¿verdad?, del liberalismo europeo. No tenían ni idea de lo que eran los comuneros realmente. Bueno, quedan unos señoritos de ciudad. Pero claro, y de no todas las ciudades. Pero Pedro, el otro día, no sé, creo que fue hablando contigo, no sé si en mi programa, dijo una cosa muy interesante, dijo que es absolutamente cierta, que el siglo XIX, no recuerdo la frase, si te acuerdas tú, que el siglo XIX había sido el siglo de la invención de la historia. Es decir, es verdad, y yo estoy completamente de acuerdo con él. Además, también era Modesto Lafuente. O sea, léalo usted hoy en día. Además, la calle está aquí, es la de esta casa. Pero no es, perdonar, pero es que no es solamente la invención de la historia, que es cosa que se ha hecho en Francia también, por cierto. Por supuesto, si hablábamos el otro día. No, pero hay una cosa más importante que la invención. Novelización de la novelización de la historia. No, pero aparte de eso, que yo creo que la historia se ha inventado siempre, cada época ha tenido sus buenos y sus malos y tal, es la decisión de quitar la parte que no me gusta. Da igual que la interpreten bien o mal. Sencillamente tú no puedes renunciar
a una parte de tu historia porque no te guste, exactamente igual que no puedes, si tienes una visión de Estado, como hablabais antes, renunciar a una parte del país porque no te gusta. Esa idea de Azaña de que solamente la República tenía que ser de izquierdas, decir, bueno, ya está, ya se ha estropeado completamente no es una el idea, invento. vamos a ver, no es una idea de Azaña, es una idea de Azaña. Pero quiero decir, la República llega tarde, llega en un momento en que en toda Europa ese tipo de política está en franco retroceso. La República llega tarde a España, si es que tuviera que haber llegado, que esa es otra cuestión, pero digo, cuando llega lo hace tarde. Entonces, en España hay una tradición de todo el siglo XIX de la que ellos son depositarios, de un liberalismo agresivo, pero que en realidad recoge toda aquella herencia de concebir la política en términos de agresión permanente. Solamente de todas las constituciones que hay en el siglo XIX, solo hay dos, digamos, integradoras, vamos a llamar así, que son la de 1812 y la de 1876. El resto son republicanos, son constituciones contra el otro. Sí, es decir, se la tiraban al otro a la cabeza. Es decir, pues ahora te vas a enterar y te voy a imponer una constitución. No estaba previsto o no estaba conceptuado como un cauce de convivencia. Tenemos la tonadilla aquella de traga la Carlistón, traga la Constitución. O sea, la Constitución era algo que se imponía al Servilón, otro. sí, efectivamente. Era así. Traga a perro también. Ellos son depositarios de esa tradición de imposición, por un lado. Y por otro lado, no olvidemos que la conexión que tiene la Segunda República Española es con la Primera República Portuguesa, que es profundamente masónica, incluso más que la nuestra. Cierto. O sea, que es un producto puramente masónico que empieza con el crimen y el asesinato de un rey. Aquí le echamos, pero allí lo mataron. Y con la Tercera República Francesa, que es de un laicismo agresivo radical. Y estamos hablando de finales del 19. Sí, sí. Es que es muy importante subrayar que esa es la mentalidad que tiene esta gente que llega al poder en España en 1931. En el 31, Europa ya ha vivido la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética, varias revoluciones comunistas en Centro Europa, el ascenso del fascismo y un impulso industrial extraordinario. Y estos tienen una mentalidad de siglo XIX francés. Que si te pones a leer a Azaña, te das cuenta de que está pensando en el sexenio revolucionario, Sí. que es de Medio 50 siglo años atrás, antes. claro. Incluso en el Partido Liberal Progresista, el de Romanones, pues a principios del siglo XIX, con el reinado de Alfonso XIII, ya cuando es mayor de edad, pues uno de los movimientos de esa otra polilla, que era Segismundo Moret, también masón, consiste en poner como presidente de gobierno a un general, un tal López Domínguez, que es veterano de 1868. Así es como estaban viviendo muchos de estos progresistas pues en el primer tercio del siglo XIX. Es una mentalidad totalmente desfasada y que no acepta la movilización de masas que se vive en Europa después de la Primera Guerra Mundial, que lo cambia todo. A ese respecto, yo siempre cito el libro de José María Marco de La Libertad Traicionada, en la que va repasando nuestros grandes faros del pensamiento del primer tercio del siglo XX, para llegar a la conclusión de que no se estaban enterando de nada de lo que estaba pasando en el mundo, con la excepción de Maeztu, que había viajado más y leía idiomas. Todos los demás están pensando que el problema es España. Y Europa la solución. Pero porque no miraban. Claro, es una cosa muy impresionante. Pero si nos fijamos en las memorias de Azaña, hay una anécdota curiosísima que la destaca Pedro González Cuevas en un libro sobre la derecha, tal que él, Azaña es presidente de gobierno y ministro de la guerra en enero del 33. A finales de ese mes se produce un acontecimiento en Europa que conmociona a todos los países de Europa. Un acontecimiento político del que hay perfecta información en España, porque había responsables de prensa, porque tienes embajadores. El señor Hitler le llamaba la ABC. Sí, un tal Adolfo Hitler que llega a canciller de Alemania. Azaña no lo menciona en sus diarios. Este tema que trae Pedro aquí encima de la mesa es donde yo quería ir, además para acopar un poco esta primera parte, que es en las razones del colapso de la Segunda República, la absoluta incompetencia de Casino de Pueblo de las élites republicanas, que el propio Azaña, por cierto, en sus memorias censura abundantemente, pero sin ver la viga en el ojo propio, porque es una cosa, usted trate de ver, fuera de ideologías, las medidas políticas de la Segunda República. Cuando Indalecio Prieto llega al Ministerio de Hacienda, tiene que volver a llamar a todos los funcionarios de época de Primo de Rivera, porque él, que en fin, era lo que era, pero era un tipo inteligente, dice, oye, no tengo ni idea de esto, que vengan los que estaban, porque los que ellos no tienen ni puñetera idea. Y luego empezamos a ver reforma agraria, que hacía falta, había que hacerla, reforma militar, que había que hacerla, reforma de la enseñanza, que había que hacerla, y es que todo lo hacen mal.
Todo. Es que, pero que lo digo yo, que lo dice Azaña, en fin. Pero no solo eso, has mencionado la reforma agraria. Bien, había que hacerla, eso es evidente, y quien la acaba haciendo pues es el franquismo Sí, en los años 50. Todas las con reformas que has dicho, Sí. al final las recoge Franco. Ciertamente, porque eran objetivamente eran necesidades. Sí, no, porque y Franco recoge muchas, digamos, de las inquietudes de la España republicana y las dice, bueno, o sea, lo que va a venir no El va a ser... regeneracionismo, es que Exacto, era un lo que- regeneracionista en realidad. Claro. Y estaba empapado de ese Claro. espíritu. Pero Claro. Franco tenía una gran obsesión por decir, yo no voy a volver a tal, sino voy a recoger eso de pan y justicia y tal. Es Por la patria, el pan y por la justicia, el sí. pan y la justicia. Sí, Es decir, es un que clásico. el tema obrerista y todo ese tipo de cosas las incorporó clarísimamente de la República. Para acabar, antes de Pedro. que Carlos me cortase lanzado como iba, bueno, es que, o sea, Primo de Rivera, o sea, la principal guía económica de Primo de Rivera y de su ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, es industrializar España. La industrialización desaparece completamente de los planes económicos Esto del es centro izquierda. importantísimo. Y es centrarse en la reforma agraria, que volvemos a subrayar, había que hacerla, era imprescindible, pero no puede ser el único proyecto económico cuando los demás países de Europa, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia elabora el IRI, el Instituto de Reconstrucción Industrial, que copia el franquismo durante la guerra y lo transforma en el INI, incluso Stalin, están en industrializar sus países, Estados Unidos. No, y aquí estás otra vez en que hay que dar tierra al jornalero. Y dices, bueno, oye, ¿qué ha pasado 80 años desde eso? Esto es muy importante porque es realmente la razón por la que colapsa la Segunda República, a mi modo de ver, solo es una opinión. En realidad no es, como decir, ideológica, es de pura incompetencia política, de una élite que en realidad no está al élite. Y hay que ver los discursos, O sea, era gente, eso sí, que hablaba con frecuencia muy bien. Unas frases, una cosa, un poco decimonónicas algunas, pero bueno, ¿no? Como aquello de Castelar, de grandes dioses en el Sinaí, bueno, ese tipo de cosas. Pero usted mire la labor de gobierno, tanto de las izquierdas primero como de las derechas después, que trata de enmendarlo, que ya no tenía enmienda, y es desolador. Porque, como bien decía Pedro, vamos a ver, lo que hace Miguel Primo de Rivera en su periodo no es nada que se le ocurra a él. Es que sencillamente es lo que está haciendo toda Europa al mismo tiempo. La CAMSA nace en ese momento, que por cierto a Calvo Sotelo los americanos no se lo perdonarán nunca, el asunto del petróleo. La telefónica, la radio. Iberia. Sí, Iberia. llega la Segunda El República. asfaltado de carreteras. Fíjese usted cómo será la cosa, que en el 36, cuando estalla la guerra, el Banco de España aún era privado. Hasta los años 50. Es Franco el que lo nacionaliza. Un banco que era esencial para concebir una acumulación de capital suficiente para cualquier desarrollo. A nadie se le ocurre... En Estados Unidos sigue siéndolo. por cierto. Sí, pero en Estados Unidos aquí tenemos un partido socialista que gobernaba. Ya. Y no se le ocurre a nadie. Es que hay que ver la tarea de gobierno de la Segunda República para entender por qué se colapsó. Había Aunque dos cosas seguramente... que no les interesaba absolutamente nada, que eran, y sobre todo Azaña, que eran la economía y la política exterior. O sea, lo que ha señalado Pedro hace un momento era literalmente así. O sea, en enero del 33 ni siquiera cita lo que está pasando en Alemania. Pero tiene cosas mucho peores. Es decir, me parece que es la velada de Emilio Carmona, ahora mismo no me acuerdo. Pero hay un momento en que está recordando un Consejo de Ministros y dice, largo caballero toma la palabra. Empieza a hablar de la reforma agraria. ¡Qué pesadez! Otra vez con lo mismo. Afuera llueve, los cristales se empañan. Dices, bueno, es lo que le importaba la reforma, no le importaba absolutamente nada. Lo que pasa es que cuando hablamos de la izquierda, en la República hay un momento clave, que es el cambio de poder, el año 33, y la Revolución de Asturias del 34. Y ahí la izquierda muta de naturaleza. Una izquierda que era fundamental y básicamente burguesa, en fin, jacobina, decimonónica, se transmuta en otra cosa. Y es cuando es el cambio del Partido Socialista. Cuando el Partido Socialista, a raíz de Casas Viejas, se quiere desentender de la labor de gobierno, lo hace, se va a elecciones y el Partido Socialista entra en la senda de la bolchevización. Y ahí eso ya no es una Segunda República, no es la del 31, eso es otra cosa. Otro elemento que mete Fernando Paz en la mesa y que yo quiero subrayar, en las razones del colapso de la República, los anarquistas, que no pararon de bombardear, gobernar a la izquierda o gobernar a la derecha, al gobierno. Casas Viejas es la represión brutal, ciertamente, del Estado, bajo el mando de Azaña, que era ministro de la Guerra en aquel momento, contra una revuelta anarquista muy violenta en el sur, por la cuestión agraria, y que se salda según palabras del propio oficial responsable de la matanza, con la consigna tiros a la barriga, consigna que habría dado Azaña.
El oficial jamás se bajó de esa versión, hasta que lo mató el Frente Popular en el 36. Bueno, las cosas que tiene. Pero es que la extrema izquierda no dejó nunca de boicotear a la República, cosa que conviene saber. Es que la CNT solo es aplastada por Primo de Rivera, que emplea también, vamos, a principios de su gobierno, pues ahorca a unos cuantos cenetistas que habían asaltado a tiros un banco en Cataluña y habían matado al obispo de Zaragoza, por ejemplo. También con el apoyo de la UGT y del PSOE. Y eso es lo que iba a decir. En cambio, la UGT queda mucho más... Con el apoyo Miguel Primo de Rivera, no los anarquistas. No. Que es que ha aparecido y el espectador no tiene por qué saberlo. La UGT y el PSOE están apoyando la represión brutal contra la CNT. Claro. Es que el PSOE hasta los años 30 era muy poquita cosa, era el adherido a la UGT, la verdadera máquina de poder UGT, en la izquierda era la UGT. Eso ahora no lo concebimos, porque la UGT pues, es un grupo de funcionarios que vive de las transferencias que le hacen los gobiernos y periódicamente de que le den otra vez el patrimonio histórico acumulado. Bueno, pero en ese momento la UGT, además, en la dictadura de Primo de Rivera, pacta con el dictador para estar en el poder laboral y repartírselo, estar en los enchufes, en el aparato, eso lo contaba muy bien Julio Camba, y aplastar a la CNT, que es la gran rival. En los años 30, con la crisis económica que se produce, la CNT empieza a atraer mucha más gente por el fracaso de la izquierda en dar trabajo, en industrializar España, y entonces UGT y CNT disputan a tiros, literalmente a tiros por las calles. O sea, los tiroteos no los empieza la extrema derecha ni la derecha, los empieza la izquierda. Entonces, de ahí viene la competición que mencionaba Fernando entre esta bolchevización del PSOE. Eso es clave, y eso lo explica muy bien, citar antes a Santos Juliá, en Madrid, de la Fiesta Popular de la Lucha de Clases. Me parece que se llama el libro, es excelente, es un libro sobre el enfrentamiento entre UGT, o la competición entre la UGT y la CNT en Madrid, entre el año 31 y el 34, y cómo es la UGT en pugna con una CNT muy radical, la que ve que pierde pie y que pierde cada vez más un mayor número de afiliados, y se radicaliza y arrastra el Partido Socialista con ella. Es la bolchevización de la UGT, la bolchevización del PSOE, la que al final conduce a la guerra civil. Sin ese elemento es imposible la guerra civil. Aquí aparecen elementos, y es que iba por ti precisamente, Carlos Esteban, porque al estar glosando ahora Fernando Paz la evolución de esa izquierda, no sé por qué me he acordado de ti, no porque sea tu evolución, sino por el tipo de personajes iluminados que de repente aparecen. Es decir, todo lo que es racionalidad queda fuera. El PSOE oscila rápidamente hacia la bolchevización, que es absurda en aquel momento por parte del PSOE. Pero incluso un tipo que era Besteiro era el más radical antes de la llegada de la República, se modera. Y un vejestorio que ya es un señor muy mayor, que es algo caballero, de repente dice, yo a mis 70 yo soy Lenin. Bueno, el anarquismo, que era la gran fuerza sindical, va apartando progresivamente a los auténticos líderes sindicales como Pestaña para privilegiar a los ideólogos, que en realidad son una especie de asesinos místicos, ¿verdad?, que van predicando el mundo libertario a tiros. Y entonces entras en un mundo que ya es irracional por completo. Por completo, es lo que has dicho tú antes de que es una política de casinillo, es decir, de una clase política bastante desligada del pueblo y de la gente que va a sus historias. Por eso mismo que hablabais antes de que un tipo que se tenía que ocupar de asuntos exteriores porque ni siquiera consigna el ascenso de Hitler y cosas de ese tipo. Pero yo creo también que en España tenía en ese sentido más implantación entre la izquierda el anarquismo, que es una cosa que va bastante más con nuestro carácter, yo creo. Sí, pues tradicionalmente. Pero yo quería aprovechar ahora que soy el no historiador de esta mesa con tres fantásticos historiadores para plantearos una pregunta, y es: hablabas antes de, la pregunta fundamental de esta mesa es ¿por qué colapsó la República? El colapso real que se dio en la historia fue el levantamiento del 18 de julio. Pero yo quería preguntaros, con datos objetivos, con lo que sabéis, con lo que estaba sucediendo, si no se hubiera producido el golpe, ¿hubiera colapsado igualmente la República? Si no se hubiera producido la revolución del 34, habría colapsado la República, porque yo creo que en realidad fue el 34 lo que colapsó. Completamente de acuerdo. Es la revolución de Asturias. Es que ahí es cuando cambia por completo la República, porque cambia la izquierda. O sea, el colapso de la República... ¿Era viable la República antes de eso?
Sí, hubiera sido viable, pero hubiera sido viable con reforma. La República tiene 4 leyes, en mi opinión, que desde luego le distancian de un sistema democrático. La República no era un sistema democrático como entendemos la democracia normalmente, no lo era. Tenía la Ley de Defensa de la República, que luego sustituida por una ley mucho más radical todavía, la Ley de Orden Público, que le concede al gobierno una arbitrariedad prácticamente completa para actuar como quiera. Tienes la tercera ley, que es la ley electoral, que es una copia de la ley Acerbo, de la ley de Mussolini, que otorga unas mayorías absolutamente desproporcionadas en escaños, con poquita mayoría que tengas, hasta un 80. Lo hace Azaña pensando que así va a estar en el poder. Que va a estar siempre. Y en el 33 resulta que le sale el tiro por la culata porque la derecha saca unas... Pero lo gracioso, José Javier, es que, vamos a ver, Azaña hace aprobar esa ley entre las risotadas del Parlamento, por cierto, porque saben que la derecha nunca va a gobernar con esa ley. Cuando, fruto de la división en la izquierda, comparecen en las elecciones del 19 de noviembre del 33 y gana la derecha, Azaña se va a Alcalá Zamora y le dice: ¿no le concederás el gobierno a estos? Dice, hombre, y dice Alcalá Zamora, pero cómo no, claro, han ganado y tal. Han ganado. Y a Azaña le dice, sí, pero con esa ley, que es una vergüenza. Dice, la ley que había hecho aprobar él contra los demás. O sea, es una cosa increíble. Escándalo, aquí se juega. ¿Y la cuarta? Y luego, en la letra. Y luego hay una cuestión que conviene también recordar, porque es lo que en gran parte nos ilumina acerca de cómo era el poder político. Hay una ley que se llama Ley de Vagos y Maleantes. Sí. Esa Ley de Vagos y Maleantes, que se aprueba el año 33, concede al gobierno la discrecionalidad absoluta para mandar, atención, a campos de concentración, que hay 4 en España: Burgos, Alcalá de Henares, el puerto de Santa María y la isla de Annobón en Guinea Ecuatorial. Les concede la discrecionalidad, sin pasar por ninguna autoridad judicial, de mandar a gente a campos de concentración, y se calcula que unos 4.000, por lo menos, españoles fueron a campos de concentración. ¿Qué españoles? Pues gente a la que estaba considerada como alcohólica, proxenetas, drogadictos, y lo que hoy llamaríamos parados de larga duración, vagos, que es lo que da título a la ley. En España, con la Segunda República, había campos de concentración, y la gente iba a campos de concentración sin cometer ningún delito. Y esa ley la hace aprobar sobre todo Jiménez de Asúa, por cierto. Socialista. Es una ley preventiva, una ley antes de que nadie cometa un delito. Usted, por su condición, por ejemplo, de alcohólico, puede ser, y era enviado, en según qué casos, a campos de concentración. Normalmente se correspondía, por cierto, con gente que no podía pagarse una defensa jurídica, y por tanto con gente con un nivel económico muy bajo. Es una cosa como dickensiana, ¿verdad? Sí, completamente. Esas 4 leyes son leyes abiertamente antidemocráticas. Son leyes que no tienen nada que ver con una democracia en absoluto. Una ley tomada de Mussolini, 2 leyes absolutamente represivas, como era la Ley de Defensa de la República y la del Tribunal de Orden Público, la Ley de Orden Público, perdón, y esta última ley a la que he aludido. Que nos define cómo era la República. Vamos al 34, muy someramente, porque sería para otro programa. El hecho es que en el 34 ocurre algo muy importante, que es que el regionalismo catalán, que durante 30 años ha sido una especie de pata loca del sistema, pero siempre dentro del sistema, se subleva. Se subleva contra la República, que lo ha traído. Y 2, que el Partido Socialista de repente descubre que quiere ser el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y montan una revolución que fracasa estrepitosamente. Por cierto, contaré que en Madrid, en Cuatro Caminos, es donde estaba ¿cómo decir?, la sede operativa del PSOE en aquel momento, y les pilla la Guardia de Asalto con todos los fusiles allí puestos a Largo Caballero y a Santiago Carrillo, un chiquillo, y se mean los pantalones cuando va a aparecer la Guardia de Asalto. En fin, eso está documentado, ¿verdad? Y fue un auténtico desastre de revolución. Pero cambia completamente el espíritu. Es decir, a partir de ese momento es verdad que la República ya es inviable. Bueno, dices que es un desastre de la revolución, pero un desastre que deja más de 1.300 muertos según las cifras oficiales del gobierno, que no era el gobierno de José María Gil Robles, hay que decirlo, era un gobierno presidido por Alejandro Lerroux, que pocas personas en España podían tener más credenciales de republicano. Cierto. Bueno, pero la izquierda empieza a planear la revolución desde el momento mismo en el que se conocen los resultados de la primera vuelta. Esto es la segunda, ya no sé si es diciembre del 33, Fernando nos lo corregirá, pero en enero del 34 un periódico, el principal periódico del PSOE, publica un artículo estremecedor que se titula Atención al disco rojo, sí, señor, que tampoco sí, señor. se menciona por parte de los historiadores oficiales, los del consenso, en el que ya dice que, atención a los socialistas, atención camaradas, que se está preparando algo muy gordo para evitar que aquí los burgueses lleguen al poder y nos quiten la república.
Se le atribuye a Indalecio Prieto el mover ese artículo de atención al disco rojo. No sé si sería o no, pero bueno, al final eran 4, ¿eh? O sea, eran Araquistáin, Zugazagoitia, Prieto y alguno más que metía ahí la pluma. A Prieto se le detiene una pareja de carabineros en septiembre del 34 en la playa de San Esteban de Pravia, alijando armas del Turquesa. O sea, claro, es que hay cierta gente, por ejemplo en Falange, que tiene una admiración por Indalecio Prieto que yo no comprendo. Completamente fuera de sí. Porque es que Indalecio Prieto traía armas. Que es por Indalecio Prieto arrepentido de después, ¿no? Es por la cercanía de Prieto con José Antonio, que efectivamente se produjo, pero yo creo que eso incluso dentro de esos círculos se ha revisado mucho ya en los últimos tiempos, porque la figura de Prieto ha quedado. No vamos a glosar la Revolución del 34, si esos dos elementos fundamentales, porque son fundamentales para entender lo que pasa después en febrero del 36, con las elecciones que llevan al poder al Frente Popular, elecciones que ahora, esto sí lo vamos a glosar por lo menudo, absolutamente irregulares, plagadas de pucherazos locales y además en unas circunstancias extraordinariamente tensas. Yo recomiendo, está en internet, en fin, que vean ustedes cuál era el programa electoral con el que comparece el Frente Popular, que no era realmente un programa electoral, era un manifiesto, ponga usted 2 folios, de los cuales folio y 3/4 partes son la venganza por la represión de la Revolución de Asturias. Y luego una 4ª parte final, que ya se podrán de acuerdo en todo lo demás. Eso era el programa, es decir, ellos no van a unas elecciones con un programa de gobierno, van a otra cosa. Este es un caso fundamental, porque al final es del que depende todo el discurso de la izquierda actual sobre la legitimidad de la República. Yo creo que Pío Moa ha hecho una excelente labor para probar sobradamente que esas elecciones no fueron exactamente un modelo de transparencia, legitimidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí, en este caso, yo creo que sería bastante interesante, además de eso que comentas de que estaban planteadas las propias elecciones, el Frente Popular lo planteaba como una venganza, que es una cosa un poco que ahora nos puede parecer muy raro, porque efectivamente es, digamos, la prueba ya definitiva de que la República no fue nunca en ningún momento un proyecto integrador, pues es también la prueba de que, evidentemente, lo que hizo levantarse a los militares fue un acto de absoluta legítima defensa. Vamos a resumir muy sucintamente los hechos. En aquel momento hay un gobierno de, digamos, centro-derecha, para entendernos, que no ha agotado la legislatura, pero el presidente de la República, que tiene esa potestad, encarga formar gobierno a otro, que es Portela Valladares, si no recuerdo mal, que era uno de sus hombres. ¿Por qué? Que ni era diputado. Que ni era diputado. ¿Por qué? Porque Alcalá Zamora, que es el presidente de la República, quiere ser el líder de la derecha, y no esa gente como Gil Robles y Lerroux. Quiere ser él. Y entonces, en su magín, concibe una operación que consiste en lo siguiente: quito a estos del medio, pongo a Portela, que es mi hombre, de presidente del gobierno, y aquí yo me organizo unas elecciones que voy a ganar yo, porque soy don Niceto. ¿Cómo no me van a votar a mí? Don Niceto, ¿verdad? Y aquí ponemos orden. Y le sale todo fatal, porque convoca elecciones y en la primera vuelta lo que hay es una serie de violencias, y que ahora Fernando y Pedro nos explicarán, que meten tal terror en Portela Valladares que en la práctica otorga el control del gobierno ya al Frente Popular antes de la segunda vuelta, con lo cual esta gente está ya controlando la segunda vuelta de las elecciones que en primera vuelta había manipulado. Una cosa de locura, pero este es más o menos el proceso. Sí, así es. Hay un personaje central que hizo un daño enorme, que es Alcalá Zamora, sin duda ninguna. Que luego tuvo su merecido, pero ahora lo contaremos. Sí, pero que era un personaje verdaderamente, en fin, lamentable, que también nos da la medida de lo que era la Segunda República siendo presidente, ¿no? Bueno, decía cosas como que yo no soy rencoroso, pero a mí el que me la hace me la paga. Decía, este era el personaje. Además con ese CCO cordobés. Sí. Era de Priego de Córdoba, ¿no? Es como personajes muy mediocres, pero que tienen una imagen de sí mismos absolutamente que son de Álvarez Quintero, todos son personajes de Álvarez Quintero. Pero que se creen Napoleón, cada uno. Sí, claro. Completamente. No, él quiso ser efectivamente el que lleva a ser la derecha en España, no tragaba a Gil Robles era un personaje con mucho más tirón que él, sin duda ninguna, y con mucha más preparación por todos los conceptos, sin que yo sea precisamente admirador de Gil Robles, pero efectivamente lo era. Y se sucedió una serie de episodios, de jornadas de verdadera violencia desatada,
poca en comparación con lo que vendría después de las elecciones, pero sobre todo un proceso electoral que fue fraudulento, absolutamente fraudulento, y que hoy es un tema que se prefiere no tratar porque, sobre todo después del libro de Alba Estadio, si no recuerdo mal, de 1936, Fraude y Violencia, se ha ido prácticamente provincia por provincia y acta por acta demostrando lo que sucedió. O sea, están los papeles y se ve en las actas, que es una cosa de vergüenza, ¿verdad? Además era fácil porque, como las elecciones fueron ajustadas en cuanto al número de votantes, bastaba con que en cada provincia, por esa ley electoral de la que hablaba yo antes, con que en cada provincia uno cambiase un número relativamente pequeño de votos para que la mayoría pasase de la derecha a la izquierda. Y entonces se le atribuyese el 80% de la representación en la provincia. Exactamente eso es lo que hicieron. En ocasiones, cambiando las actas electorales directamente. Si uno se va a los periódicos de la época, la hemeroteca, y a las declaraciones de los líderes políticos de entonces, era algo que todo el mundo daba por hecho. Es decir, es algo que se ha perdido con el paso del tiempo, pero la gente en su época sí lo decía. Yo recuerdo unas palabras de José Antonio Primo de Rivera donde decía, bueno, lo de las actas que ha pasado con motivo de las elecciones y tal es para tomárselo a broma. Decía, pistoleros facinerosos traídos directamente de las casas del pueblo han ido sustituyendo sacas de votos en los sitios y tal y cual. Con lo cual, es decir, y no solamente el caso de José Antonio, había muchos comentarios de los políticos de la derecha diciendo que aquellas elecciones habían sido una broma. Las elecciones en sí no tuvieron tanta... El día de las elecciones no tuvo, el 16 de febrero, no hubo mucha violencia porque salió literalmente toda la policía a custodiar los colegios electorales, no se permitió ninguna baja ni vacación ni nada, toda la policía dedicada a eso porque había una amenaza de los grupos revolucionarios de que no iban a dejar votar a quienes fueran en contra. Hasta las declaraciones... Hay que recordar que durante la campaña electoral, la escolta de Prieto, que era la motorizada, se lía a tiros con la gente de Negrín. Y sí, de Largo Caballero. De Largo Caballero. Del PSOE los dos, ¿eh? O sea, del PSOE los dos. Y se lían a tiros. Es que el ambiente era ese. El ambiente, además, incendiado por Niceto Alcalá Zamora, que era este señor tan listo, pero tan listo, que él mismo cuenta en sus memorias que votó en Madrid la candidatura del Frente Popular. Ese era el nivel de porque Niceto odiaba, como decías, a Gil Robles y la gente de la derecha porque no los dirigía él. Entonces, pues como Sansón estaba dispuesto a hundir el templo con tal de hacerlo. Lo que pasa es que Niceto, igual que Azaña, era un hombre del siglo XIX y entonces la izquierda, sobre todo la gente de Santiago Carrillo y demás, ya se van a formar enseguida las juventudes socialistas unificadas, todavía no están hechas. La gente que ha estado en la cárcel por la Revolución de Asturias, esos van a hacer la revolución, no van a cambiar un gobierno ni a cambiar una revolución, efectivamente, y estos no lo ven porque están pensando en el siglo XIX, como habíamos contado. Alcalá Zamora, perdón, en sus memorias, es por abundar en lo que decíamos, en sus memorias habla abundantemente del fraude, ¿eh? O sea, que quiero decir que no Sí. Hay que, por cierto, memorias, esto lo puedo contar porque yo lo viví. Memorias que aparecen de repente, por un episodio completamente novelesco, en un baúl que alguien compra, Jorge Fernández Coppel y tal. ¿Sí? Bueno, esas memorias eran las más buscadas de España. Las robó Wenceslao Carrillo, el padre de Santiago, durante los años de fin. Estaban en parece ser que era la documentación que había en una caja del Crédit Lyonnais. Bueno, una caja de seguridad de la familia Alcalá Zamora. Pues había un montón de Manila, perlas, había de todo allí, en fin. Pero cuando decide la izquierda, el Frente Popular, saltar las cajas de seguridad. Bueno, y el gobierno Zapatero se lo queda porque España no está preparada para conocerlo. Y se prohíbe esa publicación, como el móvil de Dina. Se prohíbe esa publicación y se queda en el manuscrito. Finalmente, la Esfera saca el libro con un montón de complicaciones, pero hay que leer las memorias de Alcalá Zamora, que entre otras cosas cuentan lo estúpido que fue Alcalá Zamora cuando se cree tan listo que puede engañar a todo el mundo pactando con Indalecio Prieto un arreglo, ¿verdad?, para decir, bueno, aquí lo que vamos a hacer es que yo me quedo de presidente de la República y esto lo vamos a organizar. Y mientras tanto, Indalecio Prieto con Azaña se lo cargan. Son tan listos que dicen, hasta el viejo fuera. De presidente Azaña y de primer ministro, o sea, presidente del Consejo que se llamaba entonces, Indalecio Prieto. También se pasan de listos porque luego Caballero se entera y dice, por encima de mi cadáver. Claro, que es que este era el percal. Y acaba siendo presidente del gobierno un perfecta nulidad como Casa de Quiroga, que era un señor, bueno, de gallego. Que pasaba por allí. Y que desbordado por completo por los acontecimientos. Y tenemos
Un presidente de República saliente, Alcalá Zamora, que termina en el Journal de Genève denunciando el golpe de Estado, porque objetivamente ha sido un golpe institucional. Un presidente de la República, Azaña, que solo confiaba en Prieto y que se ha quedado sin Prieto, con lo cual ahora mismo está rodeado de enemigos. Así es. Un frustrado presidente del Consejo, que es Indalecio Prieto, conspirando contra su colega Largo Caballero, que tampoco es presidente del gobierno, pero ha colocado a un señor que es Santiago Casares Quiroga, que en principio podría servir para algo, y todo manga por hombro. ¿Por qué? Porque a nadie le importa ya el gobierno real de las cosas. Entonces hay que ver la labor legislativa del gobierno del Frente Popular entre febrero y julio. No hay nada. Nada. Ejemplo. Durante los años horrorosos de la primavera trágica del 36, que llevaron a la guerra de cabeza, las milicias, porque los sindicatos y los partidos del Frente Popular forman sus milicias, hacen lo que les viene en gana. En Granada, por ejemplo, queman el Ideal de Granada, que era un periódico que era de la Iglesia y tal. Bueno, y el gobernador civil de Granada, aterrado, para poner orden no se le ocurre mejor cosa que dar pases de policía a los incendiarios. Sí, señor. Lo que está usted oyendo. Lo que había hecho, exactamente lo que había hecho Hitler con las SA y las SS en la época hasta las elecciones de marzo del 35. Policías auxiliares. Es la misma figura. Cogen a los milicianos y los nombran policías auxiliares. A partir de ese momento el orden público desaparece. Bien. Estos policías auxiliares, que son militantes del PSOE y del UGT, también aparecen en Cuenca y Granada cuando se repiten las elecciones en la primavera del 36, creo que en mayo. Sí, dato importante que si serían fraudulentas, que el gobierno tuvo que aceptar repetir las elecciones, por ejemplo. Pero es que además hizo todavía otro cambio, que es que la derecha quiso presentar en las listas de Cuenca a un tal Francisco Franco y a un tal José Antonio Primo de Rivera para darles inmunidad en las Cortes. Entonces, rompiendo toda la tradición parlamentaria española, el gobierno dijo que no se podía hacer eso, no me acuerdo cuál fue el subterfugio que usó, y obligó a repetir las elecciones con las mismas listas. Y para asegurar los resultados, evidentemente... Era Franco José Antonio Goicoechea, ¿no? El de Renovación Española. Sí, señor. Era el tercero. Sí, que José Antonio dijo aquello, solo falta el cardenal Segura. Y se retiró de él. Su hermano Ramón iba por RC, ¿no? Pues Ramón Franco. En las constituyentes. Ramón Franco es un personaje completamente... Ramón Franco, el hermano Ramón Franco, el comandante de aviación Ramón Franco, que es un héroe de la aviación española, sin ninguna duda, en fin, era un venao. O sea, en el 31, cuando la quema de conventos, es de los que se presentan en la Dirección General de Seguridad diciendo, he sido yo. Es que era así, era un masón de estos decimonónico, en fin, una cosa Que en muy... todas las familias hay un calavera. Ya. Y... Sí, pero pensaba que era Francisco. Ya, bueno. Lo que es muy importante y donde yo quiero ir ahora, que nos quedan 20 minutos de programa y quería dejar clara la cuestión, es que la labor de gobierno del Frente Popular entre febrero y julio... Es inexistente. En junio... Exacto, es inexistente. Sí, pero... Es decir, por eso lo hemos llamado República o Revolución, es decir, no es el gobierno republicano. Perdón, es que te lo digo porque el otro día me quedé helado cuando vi que Carmen Calvo trataba de reivindicar la memoria de alguien que el 18 de julio se opuso al levantamiento fascista defendiendo el orden constitucional. Vamos a ver, tendría muchísimo mérito levantarse, pero el ordenamiento constitucional no había. Claro, es que perdona, es tal el caos, simplemente una apunte, Carlos, es tal el caos que hay que el propio gobierno del Frente Popular suspende las elecciones municipales, que estaban programadas porque eran cada 5 años, estaban programadas para esa primavera del 36. Dato importante, sí, señor. Y las suspende y a nadie le importa, porque están a tiro limpio por las calles y quemándose por parte de las milicias, pues casinos, periódicos, iglesias, están montándose, eso lo cuenta también Niceto en sus memorias, están montando las carreteras, controles para, digamos, pedir donativos a los viajeros. Y no sé si es una guía de viajes británica que aconseja a la gente, a sus lectores, que no vengan a España. Ese era el ambiente. Claro, no, yo lo que quería destacar es, digamos que el centro de toda la polémica, de todo lo que estamos viviendo en España, de esa reivindicación de la Segunda República y demonización absoluta del levantamiento, el levantamiento es, sin más, un golpe de Estado clásico contra un gobierno perfectamente legítimo y tal. Y lo que estáis demostrando aquí y lo que estamos viendo es o sea, que contra lo que se levanta es una absoluta descomposición, no hay nada enfrente, por así decir. Es decir, la base de cualquier gobierno, desde tiempos prehistóricos, es el monopolio de la violencia.
Sí, señor, el monopolio legal de la fuerza. Exacto. En el Y ha momento, desaparecido ya. claro, y en el momento en que si alguien ve en Madrid, mira, si hay una milicia de un partido que te puede detener, llevar a una cárcel privada de partido, incluso pegarte un tiro, pues ya no hay gobierno, no te estás levantando contra ningún gobierno, contra nada que tenga ni visos de legitimidad. Esto es muy interesante, esto que dice Carlos Esteban, e introduce, parece que este programa esté pregrabado, ¿verdad?, con esta fluidez, pero no, eso es puro directo. Introduce el siguiente capítulo, que es el de las razones de la sublevación, porque es muy importante subrayar, y ahora vamos a empezar a contarlo desde la primavera del 36, que cuando el ejército se levanta en julio, buena parte del ejército, no todo el ejército, ni muchísimo menos, se levanta para defender la República, cosa que conviene tener en cuenta, porque el último acto, justo antes de que la guerra empiece, y ahora me corregirán Pedro y Fernando si estoy equivocado, es una llamada de Diego Martínez Barrio, en aquel momento presidente de las Cortes, creo, y provisionalmente presidente del Consejo de Ministros. Sí, en aquel momento. Sí, fue presidente del gobierno 24 horas. Bueno, un día duró. Para tratar de organizar una maniobra masónica entre Miguel Maura y Emilio Mola, el general Mola, a ver si daban un golpe de Estado ellos. Cosa que conviene tener en cuenta. Esto es una cosa que prácticamente nadie conoce, pero lo ha contado Martínez de Barrio, que era protagonista y que era, en fin, un señor de izquierda republicana, masón, izquierda republicana, sí, ¿no? Sí. Masón y demás. Es decir, la última jugada, la desesperada, cuando ven que el PSOE ha conseguido que el gobierno le permita armar a sus milicianos y sacarlos a la calle, es un autogolpe. Autogolpe que pasa fundamentalmente por Miguel Maura, es decir, la derecha republicana ostensiblemente fracasada, y el general Mola, director de la conspiración, que no era un monárquico. No, en absoluto. Y es que si vemos quiénes se sublevan, muchos de ellos en absoluto son gente de derechas, conservadores y muchísimo menos, desde luego, fascistas. Otros sí son gente muy a la derecha, pero no todos ni muchísimo menos. De hecho, el golpe no va contra la República, va contra el gobierno de la República. Y la sublevación es al grito de viva la República, viva España, por parte de los militares. Es verdad que hay fuerzas políticas por detrás que lo que pretenden es otra cosa y por eso se suman, pero se suman en condiciones de tropa auxiliar al ejército. Las negociaciones que tienen lugar entre los carlistas y el ejército, y entre la falange y el ejército, a lo que apuntaban era a que ellos iban a llevar a cabo su programa político y el ejército iba a ser un auxiliar que les iba a ayudar a triunfar políticamente. No iba a ser así, iba a ser todo lo contrario. Sus milicias iban a ser las que ayudasen de forma complementaria al ejército. Aquí lo que pasa es que durante los meses anteriores el gobierno era solo un gobierno republicano. Socialistas y comunistas le apoyaban en él. Pero estaba fuera del gobierno, cosa muy importante. Estaba fuera del gobierno, le apoyaban en el Parlamento, nada más. Y a cambio de ese apoyo, socialistas y comunistas hacían literalmente lo que les daba la gana en la calle con absoluta Esto impunidad. que cuenta Fernando es importantísimo, porque demuestra hasta qué punto socialistas y comunistas en aquel momento, sobre todo socialistas, ya tenían claro que lo que querían no era gobernar la República, sino otra cosa, porque estaban en condiciones de pedir la mitad de los ministerios. Lo que quisieran, de hecho, su penetración en los órganos del Estado era tal que acabamos de pasar por la celebración ayer del asesinato de Calvo Sotelo, la conmemoración, y lo perpetra una especie de, digamos, de comando policial socialista. Es decir, que los policías del cuartel de Pontejos son policías del Partido Socialista y guardias civiles del Partido Socialista, algunos de los cuales eran instructores de las milicias socialistas que se reunían en la Casa de Campo, como había sido el teniente Castillo, en la Casa de Campo todos los domingos. Es decir, este era el panorama en España. Esto es muy importante para entender por qué la República empieza a descomponerse. La República de verdad. Es decir, el gobierno sencillamente ya no pinta nada porque las fuerzas en el Parlamento mayoritarias, usted imagínese que ahora mismo estuviera gobernando, por ejemplo, el PSOE con Ciudadanos y todos los ministerios los tuviera Ciudadanos y el PSOE, grupo mayoritario, se quita del medio para hacer en la calle su revolución. Pues esta era la situación. Claro, eso explica por qué el país arde sin que el gobierno pueda hacer nada. Y explica también, y es una cuestión fundamental esta que ha aportado Fernando, el asesinato de José Calvo Sotelo, que es lo que hace que todo sea ya irreversible. Claro, podrías hacer esa misma comparación que has hecho de Ciudadanos y el PSOE con Calvo Sotelo, para que la gente que conoce menos o ha entendido menos, ¿qué significaría en nuestros días lo que fue el asesinato de Pues que van a por Santiago Abascal a casa y le pegan un tiro. Pero que va alguien del gobierno. Y que va la policía, bueno, que va la gente que va del... Guardia Civil a pegarle un tiro y no, dejarlo iba en a la decir cuneta. nombres, no diré ninguno. No, es decir, ir contra un líder de la oposición, pegarle un tiro y dejarlo en una cuneta. Es brutal. Claro,
Entonces, es eso lo que, de hecho, bueno, Franco duda hasta el último minuto y esto es lo que dice, bueno, es que es imposible, esto ya no estoy rebelándome contra la República que he jurado defender, estoy rebelándome contra algo que ha secuestrado la República. Parece Pedro, que yo creo que está ya absolutamente atestiguado, en fin, aunque se sigue discutiendo, que cuando salen aquellos guardias de asalto y guardias civiles y no sé qué, me imagino que además bien estimulados y tal. Y una escolta de Prieto. Y una escolta de Prieto que es Cuenca, ¿no? Sí. Realmente ellos quieren ir a por todos, o sea, por Gil Robles, por Goicoechea, por Calvo Sotelo, y a Gil Robles no lo encuentran. Dicen que porque le avisa a alguien, pero yo eso lo he leído en un sitio, que dicen que Zugazagoitia le avisa para que se escape. No lo sé. El hecho es que van a por varios, es decir, están fuera de sí. Y no son los únicos. Los únicos que van son a por... los únicos que salen de Pontejos a hacer una noche de cuchillos largos. Volvemos con las similitudes con el nacionalsocialismo de los alemán. suyos. Y además, entre esta bibliografía de izquierdas, este consenso académico, se quiere presentar lo de Calvo Sotelo como una reacción de gente, pues eso, que no sabía la pobre que estaba haciendo, de gente alucinada, que había tomado 5 copas de más, y por el asesinato del teniente Castillo. Y es muy importante subrayar, Pedro, efectivamente, que no tiene nada que ver. O sea, el teniente Castillo, que además era un individuo despreciable, porque era oficial y también entrenaba milicias de partido, o sea, estaba traicionando sus juramentos y sus códigos de comportamiento, y había sido expulsado porque participó en la revolución de Asturias contra un gobierno parlamentario ilegítimo, había vuelto otra vez por la amnistía que había concedido el Frente Popular. Y en esos meses es que está a tiros, están las calles incendiadas y se matan no solo las derechas a las izquierdas y las izquierdas a las derechas, es que las izquierdas se matan entre ellos. Cierto. O sea, la CNT y el PSOE y luego, como hemos mencionado, las juventudes socialistas están tirando de gatillo durante todos esos meses. Y en este tiroteo cae el teniente Castillo en la glorieta de Bilbao de una manera poco clara, y el gobierno... Que no se sabe todavía quién. No se sabe quién ha habido, aunque cierto periodista irlandés está empeñado en echarle la culpa pues unos días a los falangistas y otros días a los tradicionalistas. No se sabe. No se sabe nada, porque además el gobierno del Frente Popular no quiso investigar. Y este motivo, curiosamente, es cronológicamente, sale la furgoneta de Pontejos y se acaba secuestrando a Calvo Sotelo en la calle Velázquez, en su casa, pasando por encima de la pareja de la Guardia Civil que estaba para protegerle. Por eso el capitán Condés tira de placa. Pasan por encima de la Guardia Civil porque hay un capitán de la Guardia Civil, que es Condés, mandando el comando asesino. Eso, y toda la implicación, o sea, guardias de asalto. Al final la derecha siempre le pierde que es gente de orden. Calvo Sotelo le dice textualmente a Condés: me voy con usted, que es Guardia Civil y es la autoridad. Pero, vamos a ver, si vemos quiénes iban ahí en el coche, estaban guardias de asalto, un oficial de la Guardia Civil y la escolta de Prieto. Claro. Aquí esto demuestra una implicación muy profunda, un deep state, como te gusta a ti decir, Carlos. Es decir, no era una banda que reacciona de forma espontánea por el asesinato de un camarada. Esto era otra historia, y quizás la mejor prueba es que luego se van a ver a Zugazagoitia, nada menos, en fin, que es un diputado socialista de enorme relieve, a contárselo. Y no solo eso, claro, Javier, ahora ya la guerra es sino que el 25 de julio, o sea, cuando se supone que está España, los frentes, los fascistas, los alemanes ya están bombardeando, no es verdad, estoy exagerando, hay un comando de milicianos que va al Tribunal Supremo de Madrid y roba, qué casualidad, el expediente que estaba instruyendo un juez por el asesinato de Calvo Sotelo. Y ese expediente no aparece, desaparece completo, alguien lo hace desaparecer. ¿Por qué? ¿Qué había en ese expediente? Las pocas diligencias que había tomado este juez, ¿a dónde estaban conduciendo? Porque también se ve, hay una visita de uno de estos, no es de Condés, Fernando, a Prieto. Sí, eso. He matado a Calvo Sotelo, ¿qué ha hecho usted? Y tal, voy a hacer que me maten. Y le dice Prieto, no. Ya tendrá oportunidades. Pronto tendrá oportunidad. Y de hecho la tuvo porque murió a poco tiempo, sí. Y Zugazagoitia, cuando tuvo noticia de toda la historia, le dijo a Prieto que esto no tenía salida, que esto era la guerra civil. Dijo, vamos a la guerra civil y la vamos a perder, si no recuerdo mal. Es muy interesante. Pero vamos a ver, y aquí hay un elemento, vamos a ocupar en los 5 minutos, porque yo querría dedicar 5 minutos a escuchar a Carlos Esteban sobre la ley de memoria histórica. Vayamos casi una hora contando cosas que pasaron.
algunas contradictorias, porque es verdad, como acaba de contar Pedro, por ejemplo, que no se sabe todo. Pero esto que hemos contado todos aquí está sobradamente documentado. Bueno, la conspiración militar llevaba en marcha meses, pero no era una conspiración exactamente militar. No. Es decir, había militares que sí, había militares que no, había un masón como Cabanellas, un semimasón como Queipo. Digo semi porque Queipo nunca sabe si era más de sí mismo que otra cosa, ¿verdad? Estaba Mola, que iba a lo suyo, que seguramente era el único personaje con mentalidad enteramente moderna que había allí. Bueno, él y Franco, como demostró después. Franco no quería ni loco. Y ahí se estaban moviendo y estaba en marcha una operación que en principio era para derribar al gobierno del Frente Popular. Punto. Eso es. Y mientras tanto hemos aprendido que Casa de Esquiroga, es decir, el presidente del gobierno puesto por la gente de Lago Caballero, pactándolo con Prieto, con Azaña no sé qué, estaba tratando de hacer salir de sus agujeros a los conspiradores para controlarlos. Esto es lo que se cuenta y yo creo que es verdad porque de hecho es asombroso ver cómo en lugar de... ¿Sabe usted cómo acabó Mola con la... Bueno, cómo acabó? ¿Cómo quiso acabar Mola con la sublevación de Jaca del año 30? Le manda una carta al capitán Galán que se va a sublevar y Mola, que era el director general de seguridad, lo sabía, y le dice: me han contado que quiere usted una carta cortesísima y toda una cosa descomunal. Bueno, sabiendo lo que hay, el gobierno de la época excita los ánimos todavía más. En la convicción de que cuando se subleven van a ser tan pocos que les van a pillar con las manos en la masa. Es una locura absoluta, sobre todo porque es que de una necedad. Es lo mismo que pasó con la Sanjurjada, ¿Sí? con la sublevación Eso dijo Azaña. Eso dijo Azaña. La sublevación del general Sanjurjo en agosto del 32. O sea, 15 meses después de que este señor, bastante tonto, por cierto, ayudase a traer la República como director general de la Guardia Civil, se subleva para volver a traer a Alfonso XIII. Y es un desastre absoluto, tanto en Madrid como en Sevilla. La verdad es que aquí tenemos cada uno... Joder. Azaña se equivocó en casi todo, esa es la realidad. Me se encanta equivocó ese titular, me encanta. en casi todo. Y estoy siendo generoso por ponerlo de casi. Sí, pero la verdad. no, Azaña tenía la convicción, él hablaba de los gruesos batallones proletarios Sí. que le iban a poner a él. Sí. Es decir, que creía que iban a trabajar por él y por su poder político. Y los Entonces, él proletarios españoles exacerbaba no sabían todo ni quién aquello. era, ¿no? Él decía, le dijo a Franco, cuando Franco se dirige a él, le dice: yo estaba perfectamente informado de la rebelión de agosto del 32, la pude haber abortado antes de que saliera a la luz, pero no me interesó. Le daba a entender que estaba informado de lo que estaba pasando, de hecho, por eso, en un rapto de lucidez, pero al revés, estoy en sentido irónico, manda a Mola a Pamplona, a Franco a Canarias, o sea, para que pudieran conspirar a gusto, porque, en fin, bien. Y lo que se produce al final es un movimiento muy característico de los procesos revolucionarios, donde se constituye un doble poder. En cuanto estalla la rebelión en toda España, lo que se produce es que el gobierno es absolutamente impotente ante la formación de las, de las milicias políticas, de las checas, etcétera. Lo que demuestra de una forma palmaria, porque eso se traduce en cuestión de horas... Y es en 24 horas. Claro, es que estaba todo perfectamente organizado. Es decir, las milicias de izquierda están perfectamente organizadas. No necesitan, no les lleva semanas organizarse. Y en algunos sitios esto es así hasta el punto de que hacen fracasar la rebelión. Curiosamente, en los sitios donde el ejército y las fuerzas que le apoyan no salen a la calle. Donde se encierran, pierden. Donde salen a la calle, se imponen. Y es muy importante, a partir de aquí, lo que seguramente el gobierno de la República pensaba que iba a ser una asonada militar, se encuentra con un levantamiento que no es solo militar, sino también civil, lo que demuestra una vez más cuán ciegos estaban. Y es que a veces uno tiene mala suerte con las élites políticas que le caen en suerte. Bueno, vamos a dejar aquí la narración. Si usted quiere otro día hacemos otro especial, porque como usted ve el tema es inagotable. Ahora la cuestión, para 7 minutos, 8 que nos quedan del programa, la cuestión es la siguiente. ¿Usted concibe que haya una ley que pueda multarnos a los 4 Por todo lo que hemos dicho. por todo lo que hemos dicho? Pues esto, Carlos Esteban, es lo que está en el Congreso de los Diputados. Sí, efectivamente, es como en la URSS había una especie de chiste que decía que mientras que en todos los países el pasado era algo fijo y el futuro era incognoscible, en Rusia era al revés, el futuro era completamente fijo y el pasado cambiaba de un día para otro. Esto enlaza con lo que decía Orwell, de que el que controla el pasado evidentemente controla el presente, y el que controla el presente controla el futuro, porque evidentemente
para tomar cualquier decisión el ser humano tiene que saber, tiene que contar con los hechos, con las verdades, con lo que hay. Y lo que hay, así se escribe la historia, ha pasado de ser una opinión a ser un decreto, a ser una orden. Y eso es lo que, en suma, constituye la ley de memoria histórica, o por lo menos el movimiento que hay en torno a la ley de memoria histórica. Es decir, hay una única interpretación real o permitida de esta complejísima historia que yo creo que además todos los españoles de cierta edad hemos oído de nuestros abuelos, es decir, que digamos, estabas hablando de que hay muchas versiones de la República, de la Guerra Civil, en realidad hay casi tantas como españoles, es decir, ¿no? ¿Cómo la viví yo? ¿Cómo se vivió en mi pueblo? ¿Cómo la vivió mi familia? ¿Cómo la vivió la familia de mi madre, la de mi padre? Es decir, hay miles de versiones. Yo he oído personalmente como de una manera, es que esto fue así porque me lo han contado y tal, versiones, digamos, incompatibles, pero que vienen de familia y por tanto se respetan. Siendo eso así, ¿cómo se puede hacer obligatoria una versión? Eso en primer lugar, es decir, en el tema de cómo puedes hacer que una única verdad, precisamente viniendo de una ideología que dice que la verdad es relativa y que no existe. Solamente en esto, por lo visto, sí existe y es indiscutible y puedes ir a la cárcel por negarla. Pero es que, además, es una... bueno, aquí estáis tres que sois historiadores, es decir, es una disciplina. Es una disciplina científica y, por tanto, te la estás cargando. Es decir, el que tiene que decidir, en todo caso, qué es lo que ha pasado será el historiador, no un gobierno, que evidentemente tiene un interés concreto en que las cosas hayan sido de una manera y no de otra. Es decir, estás coartando absolutamente, entorpeciendo y haciendo imposible a la labor del historiador. La clave es esa, es decir, que un gobierno, un parlamento, no tienen la potestad, no deberían tenerla de decretar qué es la historia, qué es bueno, qué es malo, qué es verdad y qué es mentira. O qué es ciencia, es que es lo mismo. Claro, es que es tan simple como eso. Hay una cuestión también moral. se está haciendo, pero bueno. Sí, ¿También se está haciendo? también. Sí, Veas el cambio climático y veas tantas cosas. Lisencoísmo puro. Es que No, es eso. y ahora es que caminamos en un sentido muy peligroso. Y ahora una ley va a haber una ley, o se quiere aprobar una ley, que impida poner en cuestión incluso la denominación de violencia de género. Y es que va a haber otra ley que, quiero decir, es que estamos en eso, estamos en la imposición de una dogmática, de toda una dogmática, que está interrelacionada, o sea, que no es... Pero por desgracia, esto viene de hace tiempo, porque hace 20 años, me parece, en Francia ya se aprobó una ley contra los que negasen el genocidio armenio por los turcos, con la protesta de Turquía. Dice, bueno, ¿qué le importa a los franceses lo que digan los turcos sobre... Al final es una cuestión política. Lo interesante es que al fin y al cabo esto deja de ser una cosa, el genocidio armenio. Bueno, en fin, vale. En Francia, hace menos tiempo, se aprobó una ley que condena a quien elogie la colonización de África por los franceses. Y esto ya es otra historia, porque al final lo que estamos es, por así decir, en la legislación de la culpa, ¿no? Siguiendo el ejemplo alemán de la Segunda Guerra Mundial, con el Assenring que decía Armin Möller, ¿verdad? Somos culpables de todo lo que ha ocurrido y ocurrirá, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa como Estados Unidos lo está viviendo exactamente. Ahora, es claro. el estallido de la culpa. Sí, señor. Además, lo dijo Powell, os pasará a vosotros, nos pasará a nosotros también. Y es exactamente así. Bueno, digo que es una cuestión moralizante, pero claro, también suicida, ¿no? Es decir, al final tú adoptas esta legislación, como la ley de memoria histórica que quiere aquí implantar el PSOE, para decir, oh, qué malos hemos sido. Bueno, nosotros no. Ellos, es decir, ¿ellos quiénes? Los padres, los abuelos de esta gente. Y quien se queda fuera del rebaño ya no es solo alguien que ha cometido una falta, además es una mala persona. Claro. No es que está, por eso, el enemigo político, lo deseable en una democracia, lo que hace una democracia, digamos, apetecible, es que es, digamos, un campo de juego en el que tu rival, el que también quiere gobernar y tiene otras ideas, es una persona que tú consideras que está equivocado. Nada más. Pero ahora ya no se considera que el otro esté equivocado, el otro es malvado. Sí, sí. Y eso es lo terrible. Es lo que estamos oyendo, por ejemplo, sobre Vox ahora con el escaño que ha ganado en el País Vasco. No, pero es que hay que echarle, es que no tiene legitimidad. Pero bueno, vamos a ver, le ha votado una serie. El sistema funciona así, ¿no? La gente se equivoca, te dicen. El pueblo, efectivamente, el pueblo no está a mi altura. No está preparado, claro. No está preparado el pueblo. Bueno, pues hay que leer un poquito a Azaña, ¿eh? Porque en las memorias de Azaña, sobre todo en los años finales, sus últimos escritos son un poco ese espíritu. Es decir, España no ha estado a mi altura. Sí, sí.
Así es. ¿Cómo era aquello de Nerón? ¿Cuál es el artífice expereo? Sí, El artista muere conmigo. Muere conmigo. Pero un poco eso. No, lo de Bertolt Brecht, cuando ¿Cuál es la artista revolución pereo? del 53, y decía, el gobierno tiene que elegir otro pueblo. Sí, es fantástico. Esto no puede ser. Sí, sí, sí. El gobierno está muy decepcionado con su pueblo, su pueblo. y Tiene piensa que en elegir elegir otro. otro, Es sí. buenísimo eso. Sí, sí, es lo que hay. Es lo que hay. Otro día contaremos la guerra, por ejemplo. Mira, que le iba a decir yo el 1 de abril, no, que el 1 de abril nos queda todavía muchos meses, porque fue el final. Pero me parece que este tipo de... Usted ha visto en este... Hay que darse prisa antes de que se apruebe. Antes de que se antes de que apruebe, vaya- apretadísimo resumen que hemos hecho, y en hora de 10, ¿verdad? Que hay muchas cosas que, bueno, son, como decir, que no se saben, otras que sí se saben. Apenas hemos hecho juicios de valor de carácter político. Pero hemos contado cosas, repase usted y ya verá cómo no. Es decir, no hemos dicho si Franco era bueno o malo al levantarse, por ejemplo. Pero hemos contado cómo era la realidad del país. Lo que es terrible es que eso esté prohibido. Bueno, pues aquí no va a estar prohibido. Para que no esté prohibido aquí tiene que echarnos una mano. Club de Amigos, importantísimo. Porque si no, no vamos a poder seguir haciendo programas como este, que ya ha visto usted que ha sido una auténtica gozada con gente libre contando lo que le da la gana, siempre fundamentado, ¿verdad?, sobre un episodio absolutamente trascendental que un gobierno tan petulante como Ignaro pretende convertir en ley indiscutible. Eso sí que no, señores. Pedro, Carlos, don Fernando, muchísimas gracias. Y ustedes, muchas gracias por estar ahí y la semana que viene más.